En estos momentos podía verse a Naruto corriendo hacia el bosque, respirando con dificultad, con lágrimas resbalándole por las mejillas sin que pudiera detenerlas. No lo hacía para llamar la atención. No estaba actuando. Simplemente había llegado a un punto en el que ya no podía seguir fingiendo que no le afectaba. ¿Por qué? Es simple de explicar, aunque para él no se sintiera simple. Horas antes Naruto salió del hospital con el cuerpo tenso y la cabeza llena. Había ido a ver a Sasuke para confirmar que seguía vivo y recuperándose. Al cruzar la puerta principal, sintió el aire frío en la cara y se obligó a enderezarse. A unos metros estaba Kakashi Hatake. Parecía tranquilo, pero su atención estaba despierta, como siempre. Naruto se acercó casi por reflejo, con una esperanza que no quería admitir. «Hola, Kakashi-sensei», dijo, intentando sonar animado. Kakashi lo miró. «Hola, Naruto. Qué bueno que te encuentro». Naruto dio otro paso. Los ojos le brillaron con expectativa. «Sí, yo también quería preguntarle cuando empezamos con el entrenamiento». Kakashi hizo una pausa breve. «Era sobre eso, Naruto. Este mes no podré entrenarte». Naruto se quedó quieto. Le faltó aire un instante. «¿Qué?». La voz le salió rota. «¿Por qué, Kakashi-sensei?». «Lo siento. Tengo otras cosas que hacer». Naruto apretó los puños. No quería bajar la cabeza, pero la bajó un poco para controlar la expresión. «¿Va a entrenar a Sasuke, cierto?». Kakashi no dudó. «Sí. Sasuke tiene que enfrentarse a Gaara, y es un rival difícil. Por eso lo entrenaré». A Naruto se le tensó la mandíbula. Notó el pulso fuerte en las sienes. «Yo también necesito entrenamiento», dijo, ya sin fingir alegría. «Tengo que enfrentarme a Neji Hyuga, el genio de su clan». «Yo también lo necesito, Kakashi-sensei». Kakashi suspiró. «De eso no te preocupes. Ya encontré a alguien que te ayudará. Ibisu». Naruto levantó la mirada, incrédulo. «¿Qué? Pero si él me odia. ¿Por qué usted no me entrena?». Kakashi respondió sin rodeos. «Sasuke y yo somos muy similares». Naruto sintió el golpe directo en el pecho. Tragó saliva, pero no se calmó. «¿Qué? Eso es injusto». «Ya basta, Naruto». Naruto lo interrumpió. Esta vez no fue un berrinche. Fue rabia contenida durante años saliendo de una sola vez. «¿Sabe qué? Quédese con su maldito alumno estrella». Se dio la vuelta antes de que la voz le temblara más y se fue. Kakashi alcanzó a decir su nombre, pero Naruto ya se estaba alejando. «Naruto», a un lado apareció Ibisu con expresión molesta. «Veo que el mocoso no quiso mi ayuda», dijo, seco. «No madura. No acepta el entrenamiento». Kakashi respondió con calma. «Volverá. Necesita a alguien que lo entrene». Ibisu chasqueó la lengua. «Eso espero. No pienso perder mi tiempo con un niño que no aprecia mi ayuda». Kakashi no discutió. Solo pidió calma, y desapareció con un shunshin, dejando el lugar en silencio. El segundo golpe Naruto caminó sin rumbo con la garganta cerrada y la rabia mezclada con vergüenza. No sabía a dónde ir. Solo quería estar lejos de la gente. Entonces vio a Sakura hablando con Ino. Naruto sintió un impulso. Por un momento pensó que tal vez podía hablar, tal vez podía intentar acercarse. Dio un paso, y se detuvo al oír la conversación. «Oye, Sakura», preguntó Ino, «¿ya fuiste a ver a Sasuke-kun?». Sakura sonrió. «Claro. ¿Cómo no voy a ir a verlo?». Naruto se quedó oculto tras un árbol, sin moverse. Ino siguió. «¿Y quién crees que gane los exámenes de ascenso a Chunin?». Sakura respondió sin dudar. «Es obvio que lo hará mi Sasuke-kun». Naruto apretó los dedos. Se obligó a no pensar nada. Ino preguntó entonces. «¿Y qué hay de Naruto?». Naruto se quedó inmóvil. La respiración se le hizo corta. Sakura soltó una risa. «Ese perdedor. Va a perder fácil contra el primo de Hinata. ¿No viste cómo la dejó? ¿Y crees que Naruto le gane?». Naruto es un inútil bueno para nada, solo un órfano sin procedencia. Naruto no reaccionó con un grito. No se movió. Se le quedó la mirada fija y la boca seca. Ino dijo, sin darle importancia a lo anterior. «No sé, él venció a Kiba». Sakura hizo un gesto de desprecio. «Fue suerte. Si el idiota no se hubiera confiado, lo derrotaba». «Naruto no tiene nada». Las dos rieron. Naruto sintió que se le apretaba el pecho. La rabia y la humillación le subieron juntas, pero lo que lo golpeó más vino después. Ino comentó.
Además, ¿viste la promesa que le hizo a Neji por Hinata? Sakura remató, riéndose. No entiendo cómo no se ha dado cuenta de que está enamorada de él. Pero bueno, esos dos son tal para cual. Un par de inútiles sin talento. Hinata. El nombre le cambió el pensamiento. Naruto recordó escenas cortas, claras. Hinata mirándolo sin odio, Hinata intentando hablarle aunque le temblara la voz, Hinata estando presente cuando otros se apartaban. Se dio cuenta de algo que lo dejó sin defensas. Había insistido con la persona equivocada, y había ignorado a quien sí lo veía. La garganta se le cerró. El aire ya no le alcanzó. Y echó a correr. El presente Naruto entró al bosque y siguió hasta encontrar un claro. Se detuvo de golpe. Los hombros le temblaban. Golpeó un árbol. Una vez. 2. 3. La corteza se astilló. Los nudillos le ardieron y la piel se abrió un poco, pero no le importó. Prefería ese dolor al que tenía adentro. No entiendo por qué, murmuró. Volvió a golpear. ¿Por qué nadie me quiere? Dijo más bajo. Hago cosas, lo intento, y nada cambia. Pensó en Iruka. En el tercero. En Ichiraku. Y en Hinata. Ese pensamiento le apretó el pecho de nuevo. Naruto levantó la cabeza y gritó. ¿Por qué? Golpeó el suelo con fuerza. La tierra cedió y se abrió un pequeño cráter. La onda de chakra empujó hojas y polvo alrededor. Naruto se quedó con el puño hundido en la tierra, temblando. Yo solo quiero que me respeten, dijo con la voz quebrada. Que me vean como una persona normal. Que me vean por Naruto Uzumaki, y no por lo que llevo en mi interior. Las lágrimas volvieron. Naruto se las secó con rabia, como si le molestara que existieran. Entonces oyó una voz detrás de él, tranquila y firme. Eso se puede solucionar, Naruto-san. Naruto se giró de inmediato. Se secó la cara otra vez y levantó la vista. Vio a un hombre alto, con ropa extraña y una presencia estable. No parecía shinobi. No parecía civil. Se notaba que no era de ahí. Naruto se puso alerta. ¿Quién es usted? El hombre sonrió, sin burla. Perdona mi falta de modales, Naruto-san. Mi nombre es Whis. Soy el ángel guardián del dios de la destrucción de este universo. Naruto palideció. ¿Un ángel? Sí, Naruto-san. Naruto tragó saliva. ¿Cómo sabe mi nombre? Whis inclinó un poco la cabeza. Te he estado observando. Y además, seré tu maestro durante este mes. Naruto abrió la boca y tardó un segundo en responder. ¿Mi maestro? Sí. Luego te explicaré todo y responderé tus preguntas. Ahora, sujétate de mí para irnos. Naruto retrocedió medio paso, desconfiado y confundido. ¿A dónde? ¿Por qué quiere entrenarme? Además, todos dicen que soy un inútil, un perdedor. Whis lo miró sin lástima y sin desprecio. Te entreno porque te espera un gran futuro, Naruto-san. Naruto parpadeó. Entonces, ¿usted no cree que yo soy un perdedor? Whis negó. No. Esa respuesta le quitó presión del pecho a Naruto de golpe. Se secó la última lágrima con el antebrazo. Gracias, dijo, bajito. Whis asintió. Bien. ¿Listo? Naruto respiró hondo. ¡Ay! Se acercó y se sujetó de Whis. El entorno cambió de inmediato. El entrenamiento en el planeta del dios de la destrucción, Whis no lo golpeó sin sentido. Primero lo evaluó. Postura, respiración, control, resistencia. El entrenamiento empezó con lo básico y subió rápido. Whis lo hizo correr con pesas en tobillos y muñecas. Luego le colocó un traje de apariencia simple, pero extremadamente pesado. Naruto cayó de rodillas al sentirlo y tuvo que levantarse a la fuerza. Cada paso lo obligaba a usar chakra de forma más precisa y a corregir el equilibrio. Whis le dijo la verdad. Su condición física no era buena, y no era culpa suya, pero sí era su responsabilidad mejorarla. Después le explicó quién era su antepasado, por qué lo observaba y por qué había decidido entrenarlo. Luego lo llevó a la habitación del tiempo para acelerar el aprendizaje. Whis usó su báculo para evitar que el tiempo lo dañara de forma irreversible. Naruto entrenó sin descanso. Aprendió control. Aprendió técnica. Aprendió a no perderse en la rabia. Cuando salió, había cambiado. Estaba un poco más alto, su cuerpo se veía más firme, su cabello ahora era negro y le había aparecido una cola, que podía mantener bajo control gracias a Whis. También despertó una transformación llamada Super Saiyajin, aunque Whis dejó claro que todavía estaba muy lejos del nivel de Goku. Luego Whis lo llevó al otro mundo. Ahí Naruto conoció a sus padres.
Para sorpresa de Naruto, su padre era el cuarto Hokage. Naruto lloró y se aferró a ellos. Les contó lo que había vivido. Kushina reaccionó con una intención asesina intensa al escuchar lo que le habían hecho a su hijo y juró venganza. Minato y Whis la ayudaron a calmarse. Minato y Kushina le dijeron que reclamara lo que le pertenecía por ley. Minato le enseñó el Rasengan como prueba de identidad. Solo unas pocas personas podían reconocerlo y hacerlo. Naruto lo aprendió, y con ayuda de Whis lo perfeccionó y lo combinó con el Kamehameha, logrando un resultado devastador cuando ambas técnicas se juntaban. Pasó el mes. Naruto vestía un traje similar al de Goku, pero con un símbolo diferente, el que indicaba que era estudiante del dios de la destrucción. Whis lo miró. ¿Estás listo, Naruto-san? Naruto sonrió. Sí, señor Whis. Es bueno. En este tiempo dominaste varias técnicas de Goku-san. ¡Ay! Tal parece que eso demuestra que soy su reencarnación, ¿no? Whis no discutió. Solo lo preparó para volver. Bien. Listo. Naruto se sujetó de Whis. Más que nunca. Regreso y final del examen. Naruto llegó a la entrada de la aldea y se despidió. Whis le recordó que siguiera entrenando y que volvería a buscarlo. Naruto asintió. Naruto tocó su frente con dos dedos, concentrándose para sentir la presencia de su rival, Neji Hyuga. Neji era quien había lastimado a Hinata. Bien, es hora, dijo. En el estadio, Genma estaba en la arena con Neji. La gente esperaba. En el palco, el tercero estaba nervioso. Naruto no había aparecido en todo el mes. Hinata estaba inquieta, mordiéndose la duda por dentro. Naruto-kun, ¿por qué no llegas? Pensó, sin decirlo. En las gradas, algunos hablaban. De seguro se acobardó, dijo Kiba. Puede ser, aunque no es de Naruto, respondió Ino. De seguro el idiota se dio cuenta de que no le puede ganar al primo de Hinata, dijo Sakura. Genma alzó la voz. Si el participante Naruto Uzumaki no aparece, será descalificado. Genma iba a anunciarlo cuando sintió una presencia fuerte. No era un chakra común. La energía era distinta y presionó el ambiente. Varias personas se tensaron sin entender por qué. Naruto apareció frente a ellos. Cabello negro. Cola enrollada a la cintura. Mirada fija. Postura tranquila. Perdón por el retraso. Acabo de llegar de mi entrenamiento, dijo, mirando a Neji directamente. Genma parpadeó. ¿No eras rubio? Naruto no apartó la vista de Neji. Lo era. Pero aunque ahora tengo el cabello negro, sigo siendo el mismo de antes. Genma tragó saliva y recuperó el control. Bien. Como el participante Naruto Uzumaki está aquí, podemos comenzar la primera pelea del examen. En las gradas hubo reacciones inmediatas. Ino se quedó sorprendida. Kiba frunció el ceño. Sakura intentó justificarlo, pero también se le notó el impacto. Hinata se sonrojó al extremo, sin poder apartar la vista. Genma dio la orden. Comiencen. Neji adoptó la pose clásica del clan Hyuga. Naruto se colocó en una postura distinta, centrada, estable. Eso llamó la atención. Neji sonrió con superioridad. Aunque te coloques en esa pose, no me ganarás. El destino dictó que yo seré el ganador. Naruto respondió con voz firme. No me importa tu destino. Yo hago mi propio camino. Neji frunció el ceño y habló con crueldad. Sigues siendo el mismo perdedor, el mismo inútil, igual que Ina, no terminó. Naruto se movió y golpeó a Neji en el estómago. El impacto le sacó el aire. Neji cayó al suelo sujetándose. Muchos no vieron el movimiento de Naruto. Solo vieron el resultado. Naruto lo miró con frialdad. Vuelve a insultarla y te vas a quedar una buena temporada en el hospital. Neji se levantó con rabia. Maldito, el destino, Naruto lo golpeó de nuevo y lo obligó a retroceder. ¿Por qué sigues con lo del destino? Preguntó Naruto. ¿Por qué le tienes tanto odio a Hinata? Neji tembló y se quitó la banda, mostrando el sello del ave enjaulada. Por ella me condenaron a esta maldición. Por esa inútil. Naruto se tensó al ver el sello. Neji contó lo sucedido aquel día. A medida que hablaba, el cuerpo de Naruto se endureció y su chakra aumentó, presionando el aire alrededor. Cuando Neji terminó, Naruto lo miró con dureza. ¿Y a ti te dicen genio? ¿De qué hablas? Escutió Neji. Estás enojado con la persona equivocada. Ella es inocente. Neji intentó negar, pero Naruto alzó la voz, directo, sin rodeos. Hinata tenía 3 años. No podía defenderse.
¿Crees que una niña de 3 años podía enfrentarse a un Jounin entrenado? El líder del clan Hyuga, en las gradas, se tensó. Hinata tembló, roja, con lágrimas acumulándose sin caer. Neji quiso contestar. Tú no sabes lo que es. Naruto lo cortó y descargó su verdad sin suavizarla. ¿No saber qué? ¿Que te miren con odio sin razón? ¿Que te oculten la verdad desde el día de tu nacimiento? ¿Que te culpen por algo que no pediste? ¿Que te traten mal y no saber por qué? ¿Que nadie te diga quiénes eran tus padres? ¿Que tu maestro haga diferencias? Naruto respiró fuerte. El chakra aumentó y se liberó en una presión física. El suelo bajo sus pies se agrietó y varias losas se partieron. En el palco, Hiruzen quedó serio y preocupado. Naruto continuó, sin apartarse. Al menos tú tienes familia. Tienes clan. Yo estuve solo. En este tiempo, solo 2 personas me trataron con sinceridad. Una me dijo la verdad sobre mis padres, y la otra nunca me trató mal, nunca me miró con odio, nunca me vio como un inútil. Naruto clavó los ojos en Neji. Y tú te atreviste a lastimarla. Neji abrió la boca, pero no pudo hablar. Naruto lo golpeó en el rostro. Neji salió disparado contra una pared del estadio. El impacto dejó polvo y una marca en la piedra. Neji cayó inconsciente. Naruto lo miró un segundo y bajó la voz, sin burla. Dices que el destino rige tu vida. Yo no vivo así. Si de verdad quieres salir de esa jaula, sigue tu propio camino. Se dio la vuelta. Genma levantó la voz, aún tenso. El ganador es Naruto Uzumaki. El público aplaudió. Naruto no levantó los brazos. No celebró. Caminó hacia las gradas de los participantes. Su objetivo era uno solo: buscar a Hinata con la mirada, acercarse y hablar. No para presumir. No para impresionar. Para decir lo que nunca dijo cuando debía decirlo. Cuando el pelinegro entró al pasillo donde estaban los participantes, todas las miradas se le clavaron encima. Algunos lo miraban por curiosidad, otros por sospecha, otros por simple incomodidad. Naruto no reaccionó. No saludó. No buscó aprobación. Caminó sin apuro, con los hombros firmes, directo hacia donde estaba la hojiperla. Hinata lo vio acercarse y se quedó rígida. El corazón le golpeó fuerte y los dedos se le juntaron por reflejo. Naruto se detuvo frente a ella. Es bueno que estés bien, Hinata-chan, dijo, y sonrió. El cambio fue inmediato. Varios se quedaron quietos, sorprendidos por el tono. Naruto, que siempre hablaba fuerte y desordenado, ahora se mostraba calmado. Y, sobre todo, la estaba tratando con un cuidado que nadie esperaba. Hinata tragó saliva, roja. Oh, hola, Naruto-kun, murmuró, jugando con sus dedos sin poder mirarlo mucho tiempo. Naruto bajó una mano al cinturón. Ah, por cierto. Toma. Sacó una bolsa marrón. La abrió y sacó una semilla. Se la puso en la mano. Hinata la sostuvo y la miró con duda. ¿Qué es esto, Naruto-kun? Medicina, respondió él. Te va a curar por completo. Todavía no estás recuperada. Los que estaban cerca escucharon y se miraron entre sí. El silencio se llenó de incredulidad. Sakura dio un paso adelante, molesta. ¿Estás bromeando, Naruto? ¿Cómo va a curar a alguien esa cosa? Naruto ni se giró hacia ella por completo. Solo ladeó el rostro lo suficiente para que se notara que sí la había escuchado. Nadie te preguntó, Aruno. La frase cayó pesada. Sakura se quedó paralizada. Varios abrieron los ojos por la forma en que lo dijo. Sin gritar, sin bromear, sin esa energía nerviosa de antes. Solo una línea firme. Naruto volvió a Hinata. Confía en mí, Hinata-chan, le dijo, sonriéndole a ella. Hinata tragó saliva otra vez. La voz le tembló. ¡Ay, Naruto-kun! Se llevó la semilla a la boca y la comió. Durante un segundo no pasó nada. Luego, frente a todos, el cuerpo de Hinata reaccionó. Las marcas del daño desaparecieron, su postura se enderezó, la tensión del rostro se soltó y su respiración se estabilizó. Se notó que el dolor había desaparecido. Hinata abrió los ojos con sorpresa y se tocó el brazo, luego el costado, como confirmando que era real. Kurenai se quedó helada. No, ¿cómo? Varios Jounin miraron a Naruto con la misma expresión. Incredulidad mezclada con alerta. Naruto no explicó nada. Sacó otra semilla. Por cierto, tome, Gui-sensei. La lanzó hacia Gui. Gui la atrató, sorprendido. Esto es para... Naruto lo interrumpió, ya girándose hacia la barandilla. Sí. Para que se la dé a Lee. Para que se recupere. Gui apretó la semilla en su mano como si le hubieran puesto algo sagrado. Naruto se apoyó en la barandilla y miró hacia la arena, atento a los combates.
Detrás de él, el grupo volvió a hablar en voz baja. Nadie entendía la nueva apariencia, ni las semillas, ni la manera en que Naruto se movía y hablaba. Hinata respiró hondo, reunió todo el valor que pudo y se colocó a su lado. Se apoyó también en la barandilla, sin invadirlo, solo acompañándolo. El hecho de estar tan cerca la dejaba roja, pero no se apartó. Sakura, unos pasos atrás, estaba molesta. No solo por cómo Naruto le habló, sino porque él estaba siendo amable con Hinata, y porque, aunque no quería admitirlo, el cambio de Naruto le afectaba. Le irritaba que ya no le rogara atención. Al mismo tiempo, Naruto llamó la atención de varias personas. Tenten lo miró con interés abierto. Temari lo observó más de una vez. Incluso Sakura lo miró de reojo sin querer. En la arena, Genma anunció. Bien. El siguiente combate es entre Shikamaru Nara y Temari de la arena. Temari ya estaba abajo, lista. Shikamaru bajó con pereza, miró el escenario, midió el ambiente, y alzó la voz. Esto es un fastidio. Me rindo. El estadio reaccionó con shock. Los que conocían a Shikamaru no se sorprendieron tanto, pero igual quedó raro. Genma parpadeó. Bien, como el participante Shikamaru Nara no va a pelear, la ganadora es Temari de la arena. Asuma se inclinó hacia Shikamaru. ¿Por qué no quisiste pelear? Shikamaru se encogió de hombros. Es demasiado problemático. Ino frunció el ceño. Pero Shikamaru, pudiste haber ganado. Temari escuchó desde abajo y sonrió con arrogancia. ¿Están seguros de que ese vago pudo ganarme? Se rindió porque sabía que no podía vencerme. Naruto habló sin levantar la voz, pero lo suficiente para que se oyera. Lo dudo. El que tú llamas vago es mucho más inteligente que tú. Varias cabezas se giraron. Naruto no apartó la vista de la arena mientras seguía. Pudo haberte vencido o dejarte sin opciones con una estrategia simple. Tú tienes fuerza, pero no tienes la inteligencia para armar un plan que le ganara a Shikamaru. Temari apretó los dientes. Se notó un leve color en sus mejillas, pero lo escondió rápido con una mueca. ¿De qué hablas? Tú no sabes nada. Hablas por hablar. Naruto respondió, seco. Ya lo veremos. Te recuerdo que me enfrentaré contigo en la siguiente ronda. Temari se quedó rígida un instante. No contestó. Genma anunció el siguiente combate. Bien. El siguiente combate es entre Kankuro de la arena y Shino Aburame. Kankuro alzó la mano de inmediato. Yo me rindo. Otra sorpresa general. Genma asintió. Como el participante Kankuro se rinde, el ganador es Shino Aburame. Bien, ya que no han habido dos combates, pasaremos al último encuentro. Sasuke Uchiha contra Gaara del desierto. Sakura empezó a moverse nerviosa. ¿Dónde está Sasuke-kun? ¿Por qué no llega? La gente se impacientó. Pasaron alrededor de 20 minutos. Por petición del Kazekage, el combate se volvió a retrasar. Genma ya iba a declarar la ausencia. Bien, como el participante Sasuke Uchiha no aparece, no terminó. Sasuke apareció en la arena junto a Kakashi. Kakashi levantó una mano. Perdón por el retraso. Llegamos a tiempo. Genma respondió, serio. Agradézcanle al Kazekage. Está interesado en ver la pelea de su hijo contra uno de los últimos Uchiha. Kakashi se inclinó hacia Sasuke. Bien, Sasuke. De ti depende el resto. Luego desapareció con un shunshin y reapareció en la zona de las gradas, cerca de los participantes. Al llegar, Kakashi buscó a Naruto con la mirada. No lo vio en su sitio habitual y asumió, por un momento, que Neji lo había derrotado y Naruto estaba en la enfermería. Suspiró, ya pensando en regañarlo por no aceptar el entrenamiento de Ibisu. No sabía que Naruto estaba ahí, solo que se había movido hacia otro punto, junto a Hinata. Los otros sensei notaron que Naruto no reaccionó ante la llegada de Kakashi, pero no dijeron nada. Genma dio la orden. Comiencen. El enfrentamiento fue similar al de la serie, con una diferencia clave. Gaara se interesó más en el pelinegro y, en su mente, Sasuke dejó de importarle. Gaara terminó rápido. Sasuke quedó incapaz de continuar. Genma anunció. El contrincante Sasuke Uchiha no puede continuar. El ganador es Gaara del desierto. Hubo sorpresa general. Naruto, en cambio, no se movió. Había visto que Sasuke se confió y no usó una estrategia real. Kakashi habló en voz baja, sin buscar atención. Parece que ninguno de mis estudiantes llegó a la siguiente ronda. Gui lo miró raro. ¿De qué hablas, Kakashi? Kakashi iba a responder, pero escuchó a Genma. Bien. Comenzaremos con la siguiente ronda. El primer encuentro de semifinales es Naruto Uzumaki contra Temari de la arena. Kakashi abrió los ojos. Se giró de golpe. Naruto pasó caminando rumbo a la arena. Al cruzar cerca de Kakashi, habló sin detenerse.
Veo que me tenía bastante confianza, Atake-san. San cayó como un golpe. No fue insulto, pero tampoco fue respeto de alumno. Fue distancia. Kakashi se quedó congelado. Hinata lo siguió con la mirada y, antes de que Naruto bajara, habló con voz temblorosa pero firme. Buena suerte, Naruto-kun, y sonrió. Naruto le devolvió una mirada breve, y asintió. Kakashi reaccionó tarde. Naruto, eres tú. Naruto giró lo justo para contestar sin suavizarlo. ¿A quién esperaba? ¿A mi padre? Kakashi se quedó rígido. Los sensei alrededor también. Nadie dijo nada. Naruto siguió su camino. En la salida de las gradas, Sasuke se cruzó con él y frunció el ceño. ¿Qué le sucedió al Dobe? Kurenai respondió, sincera. En realidad nadie sabe. Solo apareció así. Eso solo aumentó el silencio extraño. En la arena, Genma anunció. Bien. Si están listos, comiencen. Temari entró en posición, pero su mente estaba en otra cosa. Había instrucciones previas, una invasión, un plan. Se preguntó por qué aún no empezaba. Naruto la sacó del pensamiento. ¿En qué piensas? Preguntó serio. Temari apretó los dientes, con el rostro ligeramente rojo. En nada que te importe. Naruto la miró y soltó, directo. Vaya carácter. Me da pena el que se case contigo. Temari se sonrojó más, furiosa. Deja de decir estupideces. Además, seré yo quien no terminó. Naruto le dio un golpe rápido en la nuca. Temari cayó inconsciente. El estadio explotó en gritos y sorpresa. Naruto se giró, dándole la espalda. Ahora entiendo por qué Shikamaru no quiso pelear contigo. Hablas demasiado. Genma tardó un segundo en reaccionar. Bien, el ganador es Naruto Uzumaki. En las gradas, los participantes estaban en shock. Kakashi tenía dudas claras. Alguien había entrenado a Naruto, y ese entrenamiento había cambiado todo. Gaara lo observaba con interés. Orochimaru también. Sasuke apretó los puños con rabia, frustrado. Naruto estiró el cuello. Bueno. Fue más fácil de lo que pensaba. Kakashi bajó a interrogarlo, serio. Naruto, ¿quién te entrenó? Naruto lo miró sin sonreír. Eso no le incumbe. Iba a irse, pero Kakashi lo tomó del hombro. Naruto, es una orden. Y me debes respeto. Naruto no apartó el brazo de golpe. Solo giró el rostro y lo miró a los ojos. Respeto al que se lo merece. Al decirlo, sus ojos se vieron esmeralda. Y liberó un poco de su ki. La presión golpeó el aire, tensó músculos, y varios se sintieron incómodos sin saber por qué. Kakashi soltó el hombro por reflejo. Naruto se dio la vuelta. Ahora, si me permite, voy a seguir viendo los combates. Volvió a la barandilla junto a Hinata. Hinata lo miró y se puso roja otra vez. Felicidades, Naruto-kun, dijo sonriendo. Naruto le respondió con una sonrisa sincera. Gracias, Hinata-chan. Genma anunció. Bien. El siguiente encuentro es Shino Aburame contra Gaara del desierto. Ambos bajaron. Shino habló de inmediato. Me rindo. Genma asintió. Como el participante Shino Aburame se rinde, el ganador es Gaara del desierto. Naruto se estiró y soltó el aire con entusiasmo real. Bueno, parece que me toca contra ese tal Gaara. Kakashi intentó intervenir. Naruto, creo que deberías rendirte. Asuma se giró, molesto. ¿De qué hablas, Kakashi? ¿Cómo le dices eso? Gui cruzó los brazos. Aunque no lo creas, tu alumno es fuerte. Kakashi negó. No lo dudo, pero no podrá contra él. Si Sasuke no pudo, Naruto no podrá. Sasuke, herido en el orgullo, añadió. Es cierto, Tobe. Ríndete. Sakura también habló, como si fuera obvio. Naruto, Sasuke-kun y Kakashi-sensei tienen razón. Eres muy débil para pelear contra él. Los demás miraron, sorprendidos de que siguieran subestimándolo después de lo que ya había hecho. Kiba quiso decir algo, pero se quedó sin voz al sentir la presión de Naruto al moverse. Hinata, en cambio, no retrocedió. Naruto habló con calma, y por eso pesó más. ¿Creen que les voy a hacer caso? Prefiero morir peleando antes que quedar como cobarde. Luego miró a Kakashi. Sensei, si mi padre lo escuchara, estaría decepcionado de usted. Él fue su sensei y nunca mostró favoritismo. Eso dejó a todos en silencio. Kakashi bajó la cabeza. Genma anunció el combate final. Bien. Último combate. Naruto Uzumaki contra Gaara del desierto. Si están listos, comiencen. Gaara habló con una voz cargada de intención asesina. Uzumaki, tú probarás mi existencia. La presión de Gaara hizo que varios se asustaran, algunos se desmayaron. Pero esa presión se vio opacada cuando Naruto liberó la suya, estable, más pesada, sin perder control. Naruto lo miró fijo.
Eso lo veremos, Ichibi, o debería decir Shukaku. Gaara se tensó. Abrió los ojos. Ahora probarás mi existencia. Gritó, y la arena salió de su calabaza. Naruto se movió. Desapareció de la vista del estadio. La gente se quedó sin reacción. Gaara giró, buscando. ¿Dónde? No terminó. Un golpe en el estómago lo dobló. Solo alcanzó a ver a Naruto frente a él, con el puño hundido en su abdomen. Naruto lo golpeó al mentón, lo elevó, desapareció de nuevo y apareció detrás para golpearlo hacia el suelo con fuerza. Gaara cayó pesado. Naruto se estaba conteniendo, pero aún así el daño era evidente. Gaara escupió sangre. Maldito. La arena salió otra vez. Naruto la esquivó sin esfuerzo, moviéndose con precisión, sin desperdiciar energía. Kakashi lo miraba asombrado. Naruto, el que no aceptó ayuda, estaba peleando mejor que nunca. Sasuke apretó los dientes, furioso por sentirse por debajo. Naruto habló sin emoción exagerada. Pensé que me darías más pelea. Esto está siendo aburrido. Gaara se enfureció. Quédate quieto para matarte. Naruto lo miró. Bien. En las gradas, la gente se tensó, pensando que estaba regalando la pelea. Shikamaru, en cambio, se quedó mirando con atención. Naruto no estaba entregándose, estaba esperando algo. Gaara encerró a Naruto con arena, usando el mismo jutsu que usó con Lee. El equipo 8 lo reconoció. Gui recordó el daño que podía hacer. Hinata se inclinó hacia adelante, preocupada. Naruto-kun. Gaara intentó cerrar el puño para triturarlo. No pudo. Algo lo detenía. Entonces se escuchó el grito de Naruto. ¡Ah! La arena explotó desde dentro. Naruto salió ileso, con la ropa aún intacta. Gaara retrocedió, y por primera vez sintió miedo real. Naruto lo miró. ¿Eso es todo? Creí que eras más fuerte. Gaara empezó a liberar al Ichibi. Naruto sonrió. Ahora sí se puso interesante. Gaara gritó y apareció medio Ichibi, luego lo completó. La criatura se liberó. Ichibi se rió, y se detuvo al ver la cola de Naruto. Naruto la dejó visible. Supongo que ya sabes qué soy, ¿no? Ichibi retrocedió, con terror. ¿Cómo es posible? Ustedes estaban extintos. Naruto levantó la mirada al cielo. ¿Sabes qué pasa cuando alguien como yo ve la luna llena? Ichibi intentó ganar tiempo. No hay luna llena. Estás en desventaja. Naruto alzó una mano. Lo sé. Yo puedo crear una artificial. Creó una esfera de luz en su mano. Muchos abrieron los ojos. El estadio quedó en silencio, escuchando. Ichibi tembló. Eso es imposible. Naruto se puso serio. Última oportunidad. ¿Te vas, o queda un Biju menos en el mundo? Ichibi rugió. No me dejaré intimidar por un niño. Naruto lanzó la esfera al cielo y cerró la mano. Se formó una luna artificial. Ichibi se quedó sin palabras. Naruto miró la luna. Su cuerpo cambió. Creció. Se transformó en un simio gigante y soltó un rugido que paralizó a muchos. Ichibi retrocedió. No, no puede ser. Naruto, en modo Ozaru, golpeó al Ichibi y lo tiró de espaldas. En las gradas, el miedo se extendió, recordando el día del Kyuubi. Kakashi miró a Gui. Hay que evacuar. Shikamaru habló rápido, analizando. No hace falta. Naruto está consciente. Ino lo miró sin entender. ¿De qué hablas, Shikamaru? Hinata, con el Byakugan, confirmó. Es cierto. Naruto-kun está consciente. Kurenai también lo notó. Naruto solo atacaba al Ichibi. Ichibi quiso amenazar con la aldea, pero Naruto lo interrumpió con otro golpe. Nadie se mete con mi aldea. Lo levantó y lo lanzó al cielo. Luego disparó un rayo de energía. No lo usó para matar a Gaara, pero sí para dejar al Ichibi fuera de combate. Cuando todo terminó, el cuerpo de Gaara cayó. Naruto lo atrapó antes de que golpeara el suelo, lo dejó con cuidado y deshizo la luna artificial. Volvió a su forma humana. Susurró para sí, sin que muchos lo oyeran. Menos mal que el señor Whis me hizo ropa resistente para cuando usara el modo Ozaru. Gaara, aterrorizado, retrocedió sentado. No, no te me acerques, no acabes con mi existencia. Naruto se agachó a una distancia prudente. Tranquilo. Aunque no lo sepas, yo soy igual que tú. Gaara tembló. No, tú no eres como yo. Naruto sostuvo la mirada. Yo no caí en la oscuridad porque hubo personas que estuvieron para mí. Fueron pocas, pero estuvieron. Y hubo una que me apoyaba aunque fuera desde lejos. Gaara apretó los dientes. Pero yo estoy solo. Naruto negó. No. Tienes a tus hermanos. Te quieren y te cuidan. Solo no los dejas acercarse. Gaara lo miró, confundido. Naruto extendió la mano. Y ahora tienes un amigo aquí.
Gaara dudó, tragó saliva, y levantó la mano para estrechársela. Gracias, Naruto. En ese momento empezaron a caer plumas del cielo. La invasión había comenzado. Temari y Kankuro llegaron para llevarse a Gaara. Gaara bajó la mirada. Temari, Kankuro, perdón. Temari negó. No te preocupes, hermanito. Kankuro asintió. Es cierto. Naruto les lanzó una semilla. Tomen. Denle esto cuando estén lo bastante lejos de la aldea. Para que no lo vuelvan a usar como arma. Temari la atrapó y frunció el ceño. ¿Por qué? Naruto respondió sin sonreír de más, pero con firmeza. Los amigos se ayudan, ¿no? Luego se colocó 2 dedos en la frente, sintió presencias a distancia, y desapareció. Mientras en las gradas Genin y Sensei peleaban contra los ninjas invasores, uno de ellos se lanzó directo hacia Hinata con el arma en alto. Naruto apareció frente a ella en el último instante y detuvo el golpe con el antebrazo. El metal chocó y se quedó inmóvil. Naruto miró al atacante sin pestañear. ¿Qué planeabas? Dijo serio. El ninja se quedó rígido. Tenía los ojos abiertos de miedo. Había visto a Naruto transformarse antes, y ahora lo tenía enfrente, en forma humana, sin mostrar duda. No terminó. Naruto lo golpeó con fuerza y el ninja salió volando, chocó contra las gradas bajas y quedó fuera de combate. Hinata lo miró desde atrás, respirando rápido. Naruto-kun, Naruto giró hacia ella. Su voz cambió de inmediato. ¿Estás bien, Hinata-chan? Preguntó con preocupación clara. Hinata asintió, roja. ¡Ay! Naruto exhaló, aliviado. ¡Qué bueno! Entonces notó que muchos lo estaban mirando. Genins, Jounin, incluso los sensei. Sintió la atención encima y se le subió un leve calor a la cara. Aún así, no perdió firmeza. ¿Qué ven? Soltó, seco, y luego añadió. Por cierto, sensei, ustedes pueden con ellos. Asuma parpadeó y asintió. Sí, Naruto. No te preocupes. Naruto levantó 2 dedos y los apoyó en su frente. Bien. Entonces voy a ayudar al viejo. Kakashi dio un paso. ¿Qué haces, Naruto? Es muy peli, Naruto lo miró directo. La mirada lo frenó. Me sé cuidar solo. Mejor preocúpese de su estudiante estrella, dijo, y desapareció. Los que lo vieron solo pudieron asociarlo con una técnica que conocían bien, el jutsu del cuarto Hokage. Dentro de la barrera, Hiruzen peleaba contra el primero y el segundo Hokage. Orochimaru había usado Edo Tensei para traerlos de vuelta y había detenido con éxito la resurrección del cuarto. Orochimaru sonreía con crueldad. Maldito viejo. ¿Por qué no te mueres de una vez y te vas al infierno junto con esta aldea? Hiruzen respiraba con esfuerzo, golpeado por el desgaste. ¿Por qué lo haces, Orochimaru? Tú no eras así, Orochimaru inclinó la cabeza, sin rastro de culpa. Todos cambiamos, sensei. Es hora de que partas al otro mundo. Sacó la espada con intención de acabarlo por sorpresa. En ese mismo instante, Naruto apareció frente a él y sujetó la espada con la mano desnuda. La hoja se detuvo. Naruto apretó los dedos sobre el metal y lo sostuvo sin que le temblara el pulso. ¿Qué planeabas hacer, maldita serpiente? Dijo, serio. Hiruzen abrió los ojos. ¿Qué haces aquí, Naruto? Es muy peligroso. Naruto no apartó la vista de Orochimaru. No pienso dejarte solo, viejo. Orochimaru lo observó con interés. Miren lo que tenemos aquí. El Jinchuriki del Kyuubi. Naruto no se inmutó. Sí. ¿Y a quién más esperabas? Orochimaru empezó a hablar, pero Naruto lo interrumpió con un golpe directo al estómago. Orochimaru tosió y retrocedió. Naruto se acercó un paso más y liberó su instinto asesino, completo, sin controlarlo para no asustar. La presión cayó como un peso real. Los Kages revividos lo sintieron. Orochimaru tragó saliva. Hiruzen se quedó inmóvil, sorprendido por el cambio. No vengo a hablar contigo, dijo Naruto, con voz baja y peligrosa. Orochimaru apretó los dientes. Maldito mocoso, Naruto lo miró con frialdad. Sabes que todavía no he peleado en serio. Orochimaru intentó sostener su orgullo. Mientes. Puede que hayas vencido al Ichibi, pero no podrás vencerme a mí. Yo soy el Gran Oro. Naruto empezó a transformarse. Su cabello se erizó, su cuerpo se tensó, la musculatura creció un poco. Sus ojos azules cambiaron a esmeralda. ¡Ah! Gritó. Fuera de la barrera, todos sintieron el aumento de poder. Era mayor que el que mostró como Ozaru. Varios apenas podían mantenerse firmes. Hiruzen tembló, con esfuerzo para no caer.
No, ¿cómo es posible? Hashirama miró con sorpresa real. Increíble, Tobirama apretó la mandíbula. Tiene que ser una broma, Orochimaru dio un paso atrás. No, no puede ser, Naruto gritó otra vez y el cambio se completó. El cabello se volvió dorado. La energía que emitía también. La cola quedó visible. Naruto se colocó en posición de pelea, estable, listo. ¿Qué pasa? Dijo Naruto, sonriendo. No me digas que me tienes miedo. Orochimaru no respondió a tiempo. Naruto alzó la mano y lanzó una esfera de ki hacia Hashirama. Impactó directo y lo eliminó. Hiruzen abrió los ojos. Imposible, Orochimaru se giró, desesperado. Tobirama, encárgate de él. Tobirama atacó. Naruto lo eliminó con la misma facilidad. Orochimaru perdió el control y se lanzó con Kusanagi, dispuesto a matar. Naruto atrapó el filo con una mano. Orochimaru envió varios cortes seguidos. Naruto los bloqueó sin retroceder. Naruto sonrió. ¿Qué sucede? ¿Eso es todo lo que puedes hacer? Luego su rostro se endureció. Prepárate. Esta será tu tumba. Apretó la espada. La quebró. La lanzó lejos. Orochimaru se quedó pálido. ¿Qué eres tú? Naruto apareció frente a él y lo golpeó. Orochimaru cayó de rodillas, con aire perdido. Naruto levantó la mano. Se formó una esfera dorada de energía. Últimas palabras, dijo serio. Orochimaru intentó hablar. Mocoso, te veré en, Naruto disparó. La energía salió directo para eliminarlo, pero en el último instante alguien lo reemplazó. Naruto vio a Kabuto en el lugar, y detrás, a Orochimaru herido, huyendo junto a los del sonido. Naruto bajó la mano. Maldición. Kabuto sonrió apenas. Nos volveremos a ver, Naruto. Se fueron. Naruto dejó caer la transformación. Volvió con Hiruzen, que seguía en shock. Naruto sacó una semilla. Viejo, come esto. Te sanará. Hiruzen la tomó, todavía sin salir de lo que acababa de ver. Naruto, tienes muchas cosas que explicarme. Naruto lo miró serio. Lo mismo tú, viejo. Y además, vas a entregarme algunas cosas. Hiruzen entendió. Lo sabes todo, ¿cierto? Naruto sonrió. ¿Tú qué crees? Hiruzen soltó el aire, cansado. Tengo el presentimiento de que después de esto tendré mucho papeleo. Llegaron Anbu, tarde, sin rastro de Orochimaru. Naruto soltó una pequeña sonrisa. Sí, viejo. Una semana después de la invasión, Naruto había desaparecido varios días. La razón era simple. Había ido a ver al señor Whis para hablar del siguiente entrenamiento y contarle lo que pasó. Ahora Naruto estaba en Ichiraku Ramen comiendo como si no hubiera comido en días. Ayame y Teuchi lo miraban con asombro. Ayame retiró platos y habló sin ocultarlo. ¿Cuánto puede comer? Teuchi se encogió de hombros. No lo sé, hija. Pero mientras pague, no hay problema. Naruto dejó el plato número 68. Uf, estuvo delicioso. Teuchi lo miró directo. Naruto, ¿cómo es que comes tanto? Naruto respondió tranquilo. Mi metabolismo es muy acelerado. Proceso la comida más rápido. Teuchi rió un poco y le dio la cuenta. Ya veo. Naruto pagó. Bueno, viejo. Toma. Salió del local. Al mismo tiempo, en la sala del consejo, mandaron a un Anbu a buscarlo. Sus habilidades en el examen Chunin habían llamado demasiado la atención. Naruto caminaba cuando se encontró con Hinata, que iba a comprar roles de canela. Naruto sonrió. Hola, Hinata-chan. Hinata se puso roja. Hola, Naruto-kun. Naruto la miró con calma. ¿Cómo estás? Vi bien, Naruto-kun. Qué bueno. ¿A dónde ibas? Hinata juntó las manos. Y iba a comprar unos roles de canela. Naruto se sonrojó un poco. ¿Quieres que te acompañe? Hinata abrió los ojos, sin creérselo. Bueno, en ese instante apareció un Anbu. Uzumaki-san. Se le solicita en la sala del consejo. Naruto no discutió. Bien. Hinata-chan, ¿me quieres acompañar? El Anbu intentó protestar. Lo lamento, pero no terminó. Naruto lo miró serio. No fastidies. Ella es de confianza. El Anbu tragó saliva. Ay, Naruto añadió. Por cierto, Anbu-san. ¿El tercero está con ellos? Ay. Naruto miró a Hinata. Bien. Sujétate de mí, Hinata-chan. Hinata dudó. Naruto-kun, ¿estás seguro? No te preocupes. Hinata le tomó el hombro. Naruto se puso dos dedos en la frente y desaparecieron.
En la oficina del consejo esperaban su llegada. Varias miradas estaban cargadas de interés, y una en particular, la de Danzo, se notaba distinta. Naruto apareció con Hinata al lado. Hiruzen sonrió. «Qué bueno que llegaste, Naruto». Luego notó a Hinata. Naruto habló primero. «Perdón por el retraso, viejo». Omura frunció el ceño. «Uzumaki-san, usted sabe que solicitamos solo su presencia». Naruto lo miró serio. «Sí. Pero yo estaba con ella. No veo qué tendría que ocultar. Y si es sobre mi origen, no tengo problema en que ella lo sepa. Confío en Hinata». Hinata se puso roja, pero no se movió de su lado. Koharu abrió los ojos. «¿Pero cómo sabes quiénes son?» Naruto cortó la pregunta. ¿Les molesta que sepa quiénes fueron mis padres? ¿O les molesta que me lo ocultaran para seguir usando propiedades que eran del clan de mi madre? ¿O seguir usando sellos sin pagar nada? El ambiente se tensó. Danzo intentó hablar. «Uzumaki, te recuerdo que tú, Naruto liberó un instinto asesino fuerte». La presión cayó y varios empezaron a sudar. Hinata se sorprendió al ver cómo el consejo se puso nervioso. Naruto lo miró fijo. Sus ojos se volvieron esmeralda. La cola se erizó. ¿Que yo qué? ¿Que no tengo derecho a lo que era de mi madre? ¿Que ustedes pueden abusar de eso? ¿O que estás molesto porque usas un sello de mi clan para controlar a tu Sanbu? Dime. Un civil intentó intervenir. Tú no tienes derecho a, Naruto lo cortó. Solo diré esto. Todos los sellos del clan Uzumaki serán retirados dentro de 2 días. Y quiero que todos los que tienen tiendas en los terrenos de mis padres paguen lo que corresponde. Agradezcan que no pido intereses. El civil se alteró. ¿Estás loco? No paga, Hiruzen lo interrumpió. Naruto, ¿hablas en serio? Sí, viejo. Y quiero todo lo de mis padres. Hiruzen asintió. Está bien, Naruto. Danzo golpeó la mesa. ¿Estás loco? ¿Le darás todo a ese demonio? Naruto lo miró con frialdad. ¿Demonio yo? Yo no soy un demonio. El único demonio aquí eres tú. O dime, ¿cómo es que tienes Sharingan en tu brazo vendado? Danzo se tensó. ¿De qué hablas? Naruto se movió a una velocidad que varios no siguieron. Le arrancó el brazo vendado. Danzo gritó. Ah. Naruto miró a Hiruzen. Viejo. Retira las vendas. Hiruzen lo hizo. El brazo tenía varios Sharingan implantados. Hiruzen se quedó helado. Danzo, ¿qué significa esto? Danzo intentó hablar. Maldito mocoso, paga. Naruto apareció frente a él con el puño en su estómago. Viejo. Tú decides. Hiruzen no dudó. Hazlo. Naruto levantó la mano y soltó una ráfaga de ki en el rostro de Danzo. Murió al instante. Omura se levantó. Sarutobi, ¿qué hiciste? Naruto respondió frío. Hizo su trabajo. Acabar con traidores. Hiruzen miró al consejo. Y en cuanto a los sellos y el dinero de los terrenos Uzumaki, serán entregados a Naruto. Yashi se alteró. Eso es inconcebible. Naruto lo miró directo. Su clan tiene un sello de mi clan. Lo modificaron y lo usan para torturar. Usted decide, ¿lo retiran o lo retiro yo? Yashi tragó saliva. Está bien. Hiruzen respiró hondo. Naruto, pasa en un rato más para entregarte lo de tus padres. Gracias, viejo. Shikaku preguntó. Naruto-san, ¿por qué tiene esa apariencia? Naruto respondió sin rodeos. Es el legado de mi madre y mi padre. Desperté la sangre de mis antepasados. Soy el último de mi raza. Hiruzen lo miró serio. Último. ¿A qué te refieres? Naruto explicó. Minato Namikaze y Kushina Uzumaki eran descendientes directos de un Saiyajin. Inoichi frunció el ceño. ¿Qué es un Saiyajin? Naruto lo explicó y contó lo necesario sobre esa raza y su poder. Koharu intentó imponer algo. Naruto Uzumaki, entonces tienes que entrar al, Naruto la cortó. No lo haré. Ustedes no tienen derecho a imponerme nada. Yo decido con quién me relaciono. Omura intentó insistir. No tienes opción a, Naruto lo cortó otra vez. Sí tengo. Y ustedes no me van a hacer cambiar de opinión. Inoichi ofreció. Entonces te ofrezco la mano de mi hija Ino para un compromiso. No, respondió Naruto, inmediato. Tsume quiso hablar. Naruto la frenó. No. Y no aceptaré ningún tipo de propuesta. Koharu cambió de enfoque. Entonces hagamos esto. Naruto alzó una ceja. ¿Hacer qué? Un combate con los mejores ninjas. Si ganas, haces lo que quieras.
Si pierdes, acatas nuestras órdenes. Naruto sonrió. Acepto. Omura asintió. Será dentro de una semana en el estadio. Nosotros diremos tus rivales. Está bien. Espero que sean fuertes, porque no me voy a contener como con Gaara. Naruto se levantó. Vamos, Hinata-chan. Y si no me creen, pregúntenle al viejo cuál es mi verdadero potencial. Salieron. Dejaron al consejo en silencio. Choza miró a Hiruzen. ¿De qué hablaba, Hokage-sama? Hiruzen respondió serio. Ahora mismo Naruto es más fuerte que yo. Y estuvo a punto de matar a Orochimaru. Todos reaccionaron. ¿Qué? Hiruzen no levantó la voz. Es cierto. Ustedes se metieron en esto, ustedes salen. Civiles, quiero el dinero mañana. Y los sellos retirados mañana. ¿Quedó claro? Ay, Hokage-sama. Al día siguiente, Naruto caminaba hacia la oficina del Hokage para retirar las cosas de sus padres. La gente lo miraba con respeto. El rumor de su origen ya se había esparcido. Mientras avanzaba, escuchó una conversación de Ino y Sakura. De seguro a mí me tomará en cuenta, decía Ino. Te recuerdo que está enamorado de mí. Yo lo conquistaré, respondió Sakura. Ino se burló. ¿No dijiste hace unos días que era un don nadie? Sakura se encogió de hombros. Las cosas cambian. Además, ¿viste lo sexy que se puso? Sí, admitió Ino. Tenten se metió. Sigan soñando. Él se fijará en una kunoichi de verdad como yo. Naruto siguió caminando y se contuvo para no reír. Ninguna le interesaba. Su atención estaba en otra persona. En ese momento, Hinata pasó por al lado de ellas. Hola, Hinata, dijo Sakura. Hola, Hinata, dijo Ino. Hola, Hinata, dijo Tenten. Hinata respondió bajito. Oh, hola, ¿qué chicas? Sakura siguió, hablando de Naruto como si fuera un premio. Hinata apretó los puños y alzó la voz. No hablen así de Naruto-kun. Las tres se quedaron quietas. Sakura fue la primera en reaccionar, molesta. Tú cállate. Tú menos que todas tienes oportunidades con, se detuvo. Vio a Naruto detrás de Hinata. Hinata bajó la mirada, tensa. Naruto habló con molestia real. ¿Por qué le dices eso a Ina-chan, Haruno? Sakura se puso nerviosa. Naruto-kun, Naruto no le dio espacio. Nada de Naruto-kun. Recuerdo bien lo que dijiste. Que era un perdedor, un don nadie, un huérfano sin procedencia. Y tú, Ino, la apoyaste. Ino abrió los ojos. ¿Escuchaste lo que hablamos? Sí, dijo Naruto. Y les pediré, de la forma más amable, que no molesten a mi novia. Tomó la mano de Hinata y se fue con ella. La última palabra la dijo más fuerte, y mucha gente la escuchó. Hinata caminó a su lado completamente roja, sin poder procesarlo. Después de un rato, llegaron a la oficina del Hokage. Hiruzen sonrió al verlos. Es bueno que llegaras, Naruto. Y dime, ¿se te hizo costumbre venir con Hinata? Los dos se pusieron aún más rojos. Vi viejo, murmuró Naruto. Deja de decir cosas así. Está bien, dijo Hiruzen, divertido. Naruto, todo lo de tus padres está en este pergamino y el resto en este otro. Toma, estas son las llaves de la casa y la dirección. Naruto tomó las llaves. Gracias, viejo. De nada. Por cierto, Naruto. Vuelve en una hora. Hay alguien que te quiere conocer. Naruto asintió. Ay. Hinata, ¿me quieres acompañar? Ay, Naruto-kun, respondió ella, sonriendo. Caminaron hacia la casa. El trayecto fue silencioso hasta que Hinata no aguantó. Naruto-kun, ¿por qué les dijiste que era tu novia? Hinata estaba roja, pero lo miró. Naruto bajó un poco la voz. Perdón si te molestó. Hinata negó rápido. No te preocupes. Yo sabía que no te fijarías en alguien como, Naruto la besó para detenerla. Cuando se separaron, Naruto habló directo, sin bromas. No digas eso. Tú fuiste la única que me vio como Naruto Uzumaki. Como alguien normal. Me apoyaste. Te preocupaste por mí. Nunca me trataste como inútil. Por eso, te amo. Hinata tembló. Naruto-kun, Naruto intentó contenerse. Entiendo si no, Hinata lo abrazó fuerte. Yo también te amo, Naruto-kun. Naruto la abrazó de vuelta. Entonces, ¿quieres ser mi novia? Hinata asintió sin soltarlo. Ay. Naruto le ofreció la mano. Entonces vamos. Hinata tomó su mano. Ay. Poco después llegaron a la casa, al lado del complejo Hyuga.
Los guardias se sorprendieron al verla con Naruto. Naruto sonrió. Parece que seremos vecinos, Ime-chan. Hinata se sonrojó. Eso parece, Naruto-kun. Entraron. La casa era sencilla, pero cómoda. Naruto se quedó quieto un momento y se le escaparon lágrimas. Hinata lo notó. Naruto-kun, ¿pasa algo? Naruto se limpió rápido. No. Solo, nostalgia. Revisaron la casa. Encontraron 4 cuartos y una oficina. En la oficina estaban jutsus de su padre y sellos del clan de su madre. Luego salieron hacia la oficina del Hokage, por la cita. Al salir del área, vieron a Yashi esperando fuera del complejo Hyuga. Yashi habló formal. Es bueno verlo, Uzumaki-san. Naruto respondió sin rodeos. Lo mismo. Supongo que me necesita para algo. Yashi asintió y los invitó a seguirlo. Al entrar al complejo, varios Hyuga los miraron con tensión. Naruto lo notó. Supongo que ha tenido problemas con su consejo por el sello, ¿no? Así es, respondió Yashi. Quieren hablar con usted. Llegaron frente al consejo Hyuga. Los ancianos lo miraban con mezcla de respeto, miedo y molestia. Uno habló. Uzumaki-san, queremos saber por qué quiere quitarnos el sello. Naruto respondió firme. ¿No les bastan los motivos? Tratan a parte de su familia como ganado. Eso no es correcto. Otro anciano intentó defenderse. Existe un tratado entre su clan y el nuestro. El sello fue entregado como símbolo de alianza. Naruto no negó eso. Lo sé. Pero ustedes lo modificaron. El propósito original era para desterrados, no para controlar ni torturar. Los ancianos se sorprendieron. ¿Cómo lo sabe? Está en documentos de mi madre. Lo hacíamos para proteger el Byakugan. Naruto lo cortó. Esa no es excusa. Si fuera solo protección, ustedes también lo tendrían. Si quieren un sello para protegerlo, se puede hacer uno que no torture. El consejo se miró. Uno asintió. Está bien. Aceptamos. Y hay otro asunto. ¿Cuál es tu relación con la hija mayor del líder del clan? Naruto respondió simple. Es mi novia. Los ancianos sonrieron apenas, satisfechos por razones propias. Tenemos una propuesta para usted. ¿De qué se trata? Renovar la alianza con un compromiso. Yashi se tensó, pero al ver a ambos juntos entendió. No le gustaba la intención política, pero no podía negar que Hinata estaba feliz. Naruto preguntó lo básico. ¿Compromiso con quién? Con la joven Hinata, dijo el anciano. Hinata se puso roja. Naruto iba a preguntar si ella estaba de acuerdo, pero Hinata habló primero, sin apartarse. Sí, acepto. Los ancianos miraron a Naruto. ¿Usted acepta? Naruto miró a Hinata y sonrió. Sí. Si ella está de acuerdo, acepto gustoso. Firmaron. Al salir, mucha gente los miró. El rumor se confirmaba. Llegaron a la oficina del Hokage. Hiruzen no estaba solo. Había un hombre de cabello blanco allí. Naruto, hay alguien a quien quiero presentarte. Naruto miró al hombre con curiosidad. ¿Y de quién se trata, viejo? El hombre se adelantó. Yo soy el gran Jiraiya el galante. Naruto y Hinata reaccionaron con una expresión seca, como si no supieran qué responder. ¿Y eso qué? Dijo Naruto. Jiraiya se indignó. ¿Cómo que qué? Soy el sabio de los sapos y uno de los 3 Sannin legendarios. Hinata abrió los ojos. Naruto lo miró de arriba a abajo. Ah, o sea eres como la serpiente que humillé hace unos días. Hinata abrió la boca, pero Jiraiya la interrumpió. ¿Peleaste contra Orochimaru, Gaki? Sí, dijo Naruto, simple. Jiraiya miró a Hiruzen. Sensei, no me diga que él fue el que... Sí, confirmó Hiruzen. Y no solo peleó. Lo humilló. Jiraiya se quedó serio. ¿Quién te entrenó ese mes? Supongo que fue tu sensei. Naruto frunció el ceño. Atake-san no me entrenó. Me dejó a mi suerte durante el mes. Otra persona me entrenó. Hinata se sorprendió. ¿Kakashi Sensei no te entrenó? Naruto lo dijo claro. Le pedí que me entrenara. Dijo que estaba ocupado. Le pregunté si iba a entrenar a Sasuke y dijo que sí. Le pedí que entrenara a ambos y dijo que no, porque él y Sasuke eran similares. Hiruzen, Jiraiya e Hinata mostraron molestia. Hiruzen cambió de tema. Naruto, fuiste ascendido a Chunin. Pero por tu verdadero potencial, te ascenderé a Jounin. Naruto abrió los ojos. Viejo, ¿en serio? Sí. Hinata lo abrazó. Felicidades, Naruto-kun.
Jiraiya insistió. ¿Y quién fue el que te entrenó? Naruto respondió lo único que quiso. El señor Whis. Hiruzen no lo presionó. Está bien. Ahora dime, ¿cómo enfrentarás el combate que te impondrán? Jiraiya miró confundido. ¿Qué combate? Hiruzen le explicó lo del consejo y las condiciones. Jiraiya se rió. Ya veo, y dime, ¿tienes novia? Naruto tomó la mano de Hinata. Sí. Y no solo eso. Es mi prometida. Jiraiya levantó las cejas. Rápido. Naruto lo miró con ironía. Más que sabio de los sapos, parece sabio de los pervertidos. Oye. Respeto. Sí, claro, Ero Sennin, respondió Naruto, sonriendo. Hiruzen sonrió. ¿Quién es la afortunada? Naruto apretó la mano de Hinata. Ha estado todo este tiempo a mi lado. Hiruzen asintió. Veo que Yashi y el clan aceptaron. Sí, viejo. Jiraiya ofreció. ¿Quieres que te entrene para ese combate? Naruto asintió. Sería bueno. Pero también quiero que entrene a Ime-chan. Jiraiya los miró y aceptó. Está bien. Mañana búsquenme cerca de las aguas termales. Ay, dijeron ambos. Pasó un día. Naruto fue a buscar a Hinata y fueron juntos. Hinata le preguntó. Naruto-kun, ¿por qué quieres que me entrenen también? Naruto respondió directo. Porque tú también tienes potencial. Y cuando termine esto, le pediré al señor Whis que te entrene también. Hinata se sorprendió. ¿A mí? Sí. Quiero que seas la kunoichi más fuerte del mundo. Hinata respiró hondo. ¿Y quién es el señor Whis? Naruto se lo dijo. Es el ángel guardián del dios de la destrucción de este universo. Hinata se puso pálida. ¿Es broma, cierto? No. Naruto le explicó lo de Goku y lo de Vegeta como Whis se lo dijo. Hinata intentó procesarlo. Entonces, tú serás el guerrero más fuerte, Naruto no presumió. Tal vez. Pero también hay algo que quiero pedirle al señor Whis. ¿Qué? Es una sorpresa. Llegaron al punto de encuentro y no vieron a Jiraiya. Luego escucharon gritos de mujeres. Jiraiya cayó frente a ellos con chichones. Estuve en el paraíso y luego pasé al infierno. Naruto lo miró serio. Eso le pasa por pervertido. Jiraiya se sacudió. Ya. Vamos a entrenar. Durante la semana, Naruto y Hinata aprendieron a invocar sapos. Jiraiya también le ayudó a Naruto a controlar parte del chakra del zorro mediante un trato. También reforzaron el Rasengan. Naruto ya lo dominaba, y entre Jiraiya y Naruto se lo enseñaron a Hinata. Llegó el día del combate. Naruto estaba en el centro de la arena esperando. Quería terminar con esto y anunciar su compromiso con Hinata para que lo dejaran en paz. Koharu habló fuerte. Uzumaki-san, este combate definirá si entra o no al programa. Si gana, no entrará. Si pierde, aceptará nuestras condiciones. Naruto sonrió. Lo sé. Y yo que usted no me confiaría. Me gusta dar sorpresas. Omura agregó una regla. No puede usar la transformación del mono gigante. Naruto asintió. Está bien. Acepto. Empecemos. Koharu anunció los rivales. Te enfrentarás a 5 Anbu, 4 Jounin, 2 Chunin y 3 Genins de tu generación. Naruto sonrió como si lo hubiera esperado. Es excesivo, pero acepto. Hiruzen miró a Koharu. Sabes que están cometiendo un error, ¿cierto? No podrá con ellos, dijo Koharu. Hiruzen suspiró. Te lo advertí. Naruto observó a sus rivales al entrar. Los 5 Anbu eran desconocidos. Los 4 Jounin eran Kakashi Atake, Kurenai, Gui y Asuma. Y entre los Genins estaban Kiba, Sasuke y Rock Lee, ya recuperado. Kakashi habló primero. ¿Sabes, Naruto, que nosotros no nos contendremos? Naruto respondió firme. Les digo lo mismo. Hiruzen levantó la voz para iniciar. Bien. Si están listos, comiencen. Gui se plantó en la arena con una sonrisa amplia, el pulgar levantado, el pecho abierto como si el estadio entero le perteneciera. La luz de la tarde le rebotaba en el chaleco verde, arrancándole destellos al sudor en la frente. No era cansancio. Era esa alegría suya, demasiado pura para ser prudente, ese tambor constante que lo volvía peligroso incluso cuando parecía estar jugando. Espero que tus llamas de la juventud estén a un gran nivel, dijo, y la voz le subió a las gradas como un reto feliz. Naruto le sostuvo la mirada. Firme. Sin burla. Sin esa sonrisa de niño que tanto les había servido a otros para medirlo mal. Lo mismo digo, Gui-sensei. No esperó más. El roce de sandalias contra arena.
Cuero tensándose en guantes. El microcambio del aire cuando varios cuerpos se alinean para matar o someter. El campo avisó antes que los ojos. Los Ambú fueron los primeros. El primero dio un paso al frente. Máscara inmóvil. Postura medida, exacta, como si cada ángulo fuese una orden. Bien. Veremos de qué estás hecho. El segundo intentó sumarse, pero su voz no alcanzó a convertirse en frase. Naruto ya estaba encima. No entró con espectáculo. Entró con decisión. Un avance corto, sin ruido extra, como si la arena no tuviera derecho a crujir bajo su peso. El puño le cayó al centro del abdomen al segundo Ambú, justo donde el cuerpo guarda el aire como un secreto. El impacto hundió tejido, apagó el diafragma, forzó el reflejo. El aire le salió en seco. No como un gemido, como una expulsión brutal. El torso se le plegó por instinto y las rodillas cedieron medio segundo. Naruto le robó ese medio segundo. Retiró el brazo con un tirón limpio, giró la cadera y clavó una patada al costado. No fue una patada. Fue una llave de distancia hecha impacto. El pie entró, tocó y empujó con intención. El cuerpo del Ambú respondió con un crujido de armadura y un giro involuntario que le abrió la espalda al estadio. Ese giro lo condenó. El golpe lo arrancó del sitio. La armadura ligera chilló. El cuerpo voló y se estrelló contra la pared del estadio con un golpe que hizo vibrar la piedra. Desde las cornisas bajó polvo fino como una llovizna pálida, y el eco se quedó colgando un instante, demasiado largo. Naruto ni lo miró. Hablan mucho y pelean poco. Su voz no subió. Su rostro tampoco cambió. Solo cambió el ritmo del combate. El juego se terminó sin anuncio. Se acabó el juego. Es hora de pelear en serio. Desapareció. No fue humo ni truco barato. Fue ausencia. Un hueco en el centro del campo, un vacío que la arena no supo llenar. El aire se quedó quieto un latido, y luego llegó, tarde, la presión de algo que ya estaba moviéndose en otra parte. Kakashi se tensó al instante. El Sharingan bebió espacio, buscó una línea, una distorsión mínima, una sombra fuera de lugar. ¿Dónde está? Gui avanzó un paso, guiándose por instinto, por oído, por piel. Es muy veloz, no logro verlo. La respuesta llegó sin palabras. Los 4 Ambú restantes salieron disparados como si los hubiera golpeado una ola invisible. No fue un empujón. Fue fuerza aplicada con precisión a puntos donde el cuerpo pierde su eje. Uno chocó contra la muralla del norte y el sonido no fue de carne. Fue de armadura rindiéndose. El segundo intentó corregir en el aire y no llegó. Cayó contra el ángulo del oeste, rebotó y quedó de lado, la máscara mirando al cielo como si lo hubieran dejado sin mundo. El tercero se estampó, resbaló y dejó un surco breve en la piedra antes de desplomarse de rodillas, la nuca colgando, el sistema apagado. El cuarto tocó el muro con la punta de la bota, quiso sostenerse, y el temblor le traicionó el tobillo. La articulación no obedeció, y cayó con un golpe seco que cortó cualquier intento de dignidad. Hueso contra piedra. Armadura crujiendo. Respiraciones que se quedaron a medias. Un eco que tardó más en morir que ellos en perder. Naruto reapareció en el centro, apenas girando el cuello, como quien confirma que una tarea simple ya está hecha. Fueron lentos. En las gradas, la gente tragó saliva tarde. Los que habían gritado antes, ahora callaban. No por respeto, por instinto. Como si el cuerpo entendiera antes que la mente que el siguiente sonido podía ser para ellos. Kurenai avanzó midiendo la distancia con la precisión de quien no necesita músculo para destruir. Solo una grieta en la atención, una ventana de contacto. El hombro le cambió medio grado, la respiración se le afinó, y Naruto lo leyó como si fuera escritura grande. Entró por su espalda sin forzar el sonido. Kurenai sintió el aire moverse y quiso girar, pero el golpe le cayó en la nuca limpio, exacto. No dolió primero. Cortó. La respiración se le apagó, las piernas perdieron tensión, y el cuerpo se desplomó como una vela cuando la apagan sin ceremonia. Cayó en la arena y no volvió a levantarse. Nunca descuide su espalda, sensei. Kiba apretó la mandíbula. La rabia le subió por el cuello como fiebre y el insulto le salió como si fuera un kunai. Solo presumes. Sigues siendo el mismo perdedor de antes. Sasuke ni siquiera levantó el tono. El desprecio le salió frío, afilado. Alguien que solo juega a hacer ninja. Naruto los miró a ambos sin explosión. Con un cansancio controlado. Con esa decisión que ya estaba sellada desde hace rato. ¿Eso creen? Asuma sintió el cambio primero. No por los ojos, por el peso del aire. El chakra de Naruto subió y presionó el entorno, denso, físico, como si el espacio se hubiera vuelto más espeso. La arena pareció asentarse. Incluso el sonido se volvió más corto, más pesado, como si costara existir.
Esto no es bueno, murmuró, sin quitarle la vista. Gui tragó saliva. La sonrisa se le resbaló un poco, como si el cuerpo le recordara que también existe el peligro. Naruto, estás peleando en serio, ¿cierto? Naruto dejó escapar una sonrisa leve, breve, sin alegría. Usted dígame, Gui-sensei. Kakashi lo entendió antes que nadie. No quería entenderlo, pero lo entendió. No, no me digas que. Naruto giró apenas la cabeza hacia él. Sí, Atake-san. Sasuke dio un paso, intentando plantar orgullo donde ya se estaba abriendo el miedo. Entonces te crees mucho porque aumentaste un poco tu poder. Naruto no se movió. ¿Quieres que pelee en serio? Sí, Sasuke quiso rematar, pero la frase se le atoró cuando el chakra subió de golpe. El aire se volvió plomo. Su cuerpo reaccionó antes que su voluntad. Hombros tensos, pulso acelerado, mandíbula apretada para no mostrar debilidad. Naruto respiró una sola vez. Cerró los puños. Ah. La transformación no fue un cambio bonito. Fue una ruptura. Primero se oyó un zumbido bajo, como una cuerda enorme vibrando dentro del pecho. El calor le subió desde el abdomen en una ola que no pedía permiso. Empujó sangre, endureció músculos, volvió el aire áspero. El aura se levantó alrededor de él con latidos visibles, y la arena respondió en pequeñas ondas, como si el suelo estuviera respirando demasiado cerca. Y entonces el cabello. No se puso rubio de golpe. Se le apagó el negro como si lo estuvieran drenando desde adentro. Las raíces se iluminaron primero. Un dorado agresivo que trepó hebra por hebra como fuego por mecha. El negro se volvió castaño por un instante mínimo, casi humillado, y luego cedió por completo en un rubio brillante, eléctrico, tan intenso que parecía emitir chispas. En los extremos, el dorado se afiló en un tono casi blanco donde la energía golpeaba más fuerte. La estática no era metáfora. El aire chisporroteó, el olor a ozono apareció como una bofetada, y algunas motas de polvo quedaron suspendidas y temblando alrededor de su cabeza, atraídas por la carga. El cabello se erizó, rígido, apuntando hacia arriba como si una corriente lo sostuviera. No era brillo externo. Era incendio contenido bajo la piel. El calor distorsionó la imagen por un segundo, un espejismo agresivo que dobló líneas en el aire. Algunos en las gradas se inclinaron sin querer. Otros se llevaron la mano al pecho. No era sugestión. Era presión física, un peso que empujaba el esternón y obligaba a tragar saliva. Naruto se colocó en guardia. Bien. Ahora sí estoy peleando en serio. Koharu se levantó, furiosa, intentando recuperar control desde la autoridad. Uzumaki. Tenías prohibido usar transformaciones. Naruto ni la miró. Usted me prohibió usar el modo Ozaru. No el Super Saiyajin. La respuesta le pegó a Koharu como bofetada. La boca se le abrió, y no encontró palabras. Kakashi lo observó con el ceño fruncido, como si intentara nombrar un fenómeno que no estaba en ningún manual. ¿Qué es eso? Naruto dio un paso, sin arrogancia. Un legado. Desapareció. Reapareció frente a Gui. No hubo intercambio. No hubo lectura de movimientos. Fue un impacto que llegó antes que la defensa. El puño se hundió en el estómago de Gui y no fue solo dolor. Fue robo de aire. El diafragma se cerró, los ojos se le abrieron, el cuerpo entrenado para aguantar perdió orden. Gui intentó apretar el abdomen, intentó afirmar piernas, pero las piernas se le vaciaron. Cayó inconsciente antes de terminar de caer, la sonrisa apagada por la realidad. Gui. Kakashi lo dijo como si la palabra pudiera sostenerlo. Naruto ya no estaba ahí. Apareció junto a Rock Lee. Lee alcanzó a tensarse, a mover un hombro, a reaccionar con esa disciplina que le vive en los huesos, y aún así el golpe en la nuca le apagó el mundo. No fue teatral. La vista se le apagó, la mandíbula se le aflojó, y el cuerpo cayó sin vergüenza, solo gravedad. Kiba rugió, impulsivo. El rugido le nació del orgullo herido, y murió en su boca. Naruto entró antes de que Kiba completara el movimiento. El golpe le cruzó la línea de equilibrio. Kiba sintió la cabeza sacudirse dentro de la piel, el aire escaparse por la garganta, y el suelo irse lejos. Voló y se estampó contra la pared. El ladrillo vibró y un hilo de polvo bajó como nieve sucia. Naruto lo miró un segundo, sin emoción. Cállate, aliento de perro. Luego volvió la vista a los que quedaban en pie, Asuma, Kakashi, y Sasuke, rígido, sosteniéndose con orgullo a falta de otra cosa. Sasuke apretó los dientes y lanzó una orden con la cara roja de frustración. Tobe. Te ordeno que me entrenes. Naruto lo miró como si acabara de escuchar una broma mal contada. ¿Que yo te entrene? ¿En serio?
Sasuke abrió la boca para justificarlo, para convertir necesidad en mando, y Naruto le negó el aire. El primer golpe le entró al estómago como un gancho de hierro. El diafragma se cerró, el aire se le cortó, y el torso se le plegó por reflejo. Sasuke quiso endurecer el abdomen, pero el cuerpo traicionó al orgullo. Tos seca, saliva amarga, ojos húmedos por pura fisiología. Naruto no le dio distancia para recuperar postura. Le clavó una palma en el hombro adelantado, no para dañarlo ahí, sino para girarlo. El impacto lo forzó a rotar la cadera medio paso, lo sacó de su eje. Sasuke quiso corregir con el pie, y ese intento dejó una costilla expuesta. Naruto metió el puño corto bajo el arco de la caja torácica. El contacto fue preciso. Entrada limpia, choque seco, reacción involuntaria. Sasuke sintió un chasquido sordo, el dolor expandirse hacia el costado y el brazo que intentaba cubrirlo abrirse por reflejo, como una puerta que se suelta de la bisagra. Esa puerta abierta fue el siguiente golpe. Naruto le barrió el soporte con un impacto al muslo, justo donde el músculo sostiene la rodilla. No lo pateó. Le apagó el sostén. La pierna de Sasuke tembló, el peso se le fue hacia adelante, y por un instante la postura se le quebró como madera mojada. Sasuke intentó levantar el codo, desesperado, para recuperar control. Naruto ya había visto esa intención. Entró con la rodilla al vientre cuando Sasuke estaba inclinado. La rodilla tocó, empujó, y le robó el último aire que le quedaba. Sasuke sintió el mundo estrecharse, la garganta cerrarse, y el orgullo convertirse en náusea. Naruto lo remató con un golpe final, corto, al mentón. La mandíbula chasqueó, los ojos perdieron enfoque, y todo lo que Sasuke quería decir murió antes de nacer. Sasuke cayó de rodillas. Las manos buscaron el suelo como si la arena pudiera sostenerlo, y el cuerpo se le apagó. Se desplomó de lado, sin drama, solo gravedad. Kakashi dio un paso, molesto. Naruto, te excediste. Naruto giró hacia él. Sus ojos ya no tenían nada infantil. No había risa. ¿Le molestó que lastimara a su alumno favorito? ¿O le molesta que el alumno al que dejó a su suerte lo haya humillado? ¿Y que, encima, haya derrotado al rival que Sasuke enfrentó? Kakashi intentó hablar, pero Naruto lo cortó sin vueltas. Usted nunca se preocupó por entrenarme bien a mí ni a Aruno. Nos envió al examen Chunin con lo mínimo. Escalar árboles y trabajo en equipo. A Sasuke le enseñó jutsus y le dio atención completa. Kakashi apretó la mandíbula. Naruto, yo. Naruto no lo dejó avanzar. Eso mi padre se lo enseñó en entrenamientos. Y por lo que tengo entendido, mi padre le enseñaba a todos por igual. Se preocupaba por todos por igual. Si usted quiso copiar eso, fracasó. Kakashi frunció el ceño, confundido. ¿De qué hablas? Naruto no sonrió. Veo que el viejo no le informó que fui ascendido a Chunin. Por ganar el examen. Por defender mi hogar. Por pelear contra Gaara. Kakashi quedó rígido, y Naruto ya estaba encima. La distancia se borró. El golpe al estómago le robó el aire y la discusión. Kakashi sintió el cuerpo querer doblarse, y esa mínima abertura bastó. Los músculos dejaron de responder con precisión, la conciencia se le apagó como si le cerraran una puerta. Cayó inconsciente, su cuerpo soltándose como una cuerda cortada. Naruto lo miró un instante en el suelo. En su rostro apareció algo breve, duro. Decepción. Yo lo respetaba. Lo admiraba. Usted se encargó de convertir eso en decepción. Si vuelve a tomar un equipo, no cometa los mismos errores. Asuma exhaló, aceptando lo obvio. Me rindo. Naruto soltó el aire, casi con fastidio. ¿Qué? Y yo quería seguir peleando. Una voz nueva cortó el momento, como un cuchillo atravesando el silencio. Eso se puede arreglar. El estadio se congeló. Naruto giró. Detrás de él había dos figuras que nadie reconocía. No hubo anuncio, ni pasos, ni aviso. Simplemente estaban ahí, como si el mundo los hubiera colocado en escena y se hubiera olvidado de explicar cómo. Naruto parpadeó, sorprendido de verdad. ¿Eh? Señor Whis, ¿qué hace aquí? ¿Y quién es él? El otro habló con seguridad, sin ceremonias. ¿Cómo no vas a saber quién soy? Soy Bills. El dios de la destrucción. Naruto lo miró, y por primera vez su tono llevó respeto abierto. Entonces, ¿usted es el alumno del señor Whis? Bills alzó una ceja. Veo que Whis te contó. Me contó, pero no su nombre. Dijo que sería una sorpresa. Y que, cuando estuviera listo, pelearía contra usted. Bills chasqueó la lengua. Dime, Whis. ¿Él es la reencarnación del idiota de Son Goku? Whis sonrió, calmado. Sí, señor. Mientras usted dormía lo entrené para su examen. Aún así, le falta bastante para estar a la altura de Goku-san. Los que alcanzaron a huir se tensaron.
Naruto ya era una fuerza, pero esa frase dibujó un techo que todavía no podía tocar. Naruto miró a ambos. ¿A qué vinieron? Sentimos tu aumento de ki, respondió Whis. Queríamos ver qué sucedía. Y noté que creciste en este tiempo. Naruto asintió. Estuve entrenando. Bills recorrió el campo. Cuerpos inconscientes, grietas pequeñas donde el suelo había cedido bajo impactos, miradas clavadas como agujas. ¿Estabas peleando? Sí. Pero ya terminó. Naruto respiró y volvió al control. El aura dorada se replegó como un incendio guardándose bajo la piel. El cabello no se apagó. El dorado retrocedió como brasa que se queda sin viento, y el negro regresó desde las raíces con una naturalidad inquietante, como si el cuerpo recordara su máscara. El aire dejó de vibrar, pero el silencio quedó más pesado por contraste. Señor Bills, señor Whis, quiero presentarles a unas personas. Los llevó con el tercer Hokage, con Jiraiya y con Hinata. Hiruzen sostuvo la calma en el rostro, pero las manos le temblaron un poco. La vejez no perdona, y la realidad tampoco. Entonces, ¿él fue tu maestro, Naruto? Ay, viejo. Whis inclinó la cabeza. Es un gusto conocer a la persona que cuidó de Naruto-san. Hiruzen sonrió con esfuerzo. Gracias. Whis miró a Naruto. ¿Qué rango tienes? Rango Jin. Whis asintió, satisfecho. Eso es bueno. ¿Y la joven a tu lado? Naruto tomó la mano de Hinata con naturalidad. Ella se puso roja, pero no se soltó. El rubor no era duda, era emoción contenida. Es mi novia, y mi prometida. Whis la observó unos segundos, con atención real. Hinata se inclinó, nerviosa. Un gusto, ese señor Whis. Bills frunció el ceño, percibiendo algo sutil, como un olor en el aire. ¿Lo notaste? Sí, señor, dijo Whis. Pero, se ve que solo tiene unas pocas células. Naruto respiró, como confirmando algo que ya sospechaba. Entonces no me equivoqué. Whis lo miró de reojo. Veo que también lo notaste, Naruto-san. Naruto bajó la voz. ¿Usted cree que ella? Lo más probable. Y por lo visto tú ya pensaste en eso. Ay, Jiraiya levantó una mano, frustrado. Perdón por interrumpir, ¿de qué hablan? Naruto lo miró. Es un secreto. Después se lo digo. Pero también noté a dos personas más con lo mismo que Hinata. Bills se interesó, directo. ¿Quién es? La hermana de Hinata, y el nieto del viejo. Hiruzen abrió los ojos. Konohamaru. Sí. Whis asintió. Entonces los vendré a buscar dentro de 2 meses. Entrenaré a los 4. Ay. Bill se cruzó de brazos, impaciente. Niño, ¿conoces un lugar donde comer? Naruto sonrió. Sí. Vamos. Me encantaría. Naruto miró a Hinata. ¿Vienes, Ime-chan? Hinata se puso más roja, pero asintió. Ay, Naruto-kun. Los 4 se fueron, y detrás quedó el estadio con su polvo suspendido y su orgullo tragado. Hiruzen y Jiraiya se quedaron mirando, todavía procesando el tamaño del cambio. Definitivamente necesito retirarme, murmuró Hiruzen. Jiraiya soltó el aire, intentando reír. Ni me mires, sensei, pero sé a quién podríamos traer. ¿A quién? A tu otra alumna. Cuando se vayan los maestros del chico, le avisaré. Hiruzen asintió, serio. Bien, Jiraiya. En Ichiraku, Bills comió en silencio al principio. Un bocado, luego otro. Su expresión pasó de prueba a aprobación sin necesidad de palabras. La seriedad se le quedó en la cara, pero el placer le aflojó la ceja. Naruto terminó un plato y fue por otro. Les dije que era comida de dioses. Bills no discutió. Siguió comiendo. Whis, impecable, también aceptó que el ramen era excelente, observando la textura del caldo como si fuera una rareza digna de estudio. Esa noche no hubo pelea. Bills quería que Naruto creciera más para que el combate valiera la pena. Al salir, Hinata caminó junto a Naruto con la mirada inquieta, como si el mundo hubiera cambiado y ella todavía buscara dónde poner los pies. Naruto-kun. ¿Qué pasa, Ime-chan? ¿Por qué tu maestro quiere entrenarme a mí, a mi hermana, y al nieto del Hokage? Naruto respondió con calma, sin mentir. Porque ustedes tienen algo especial. Igual que otra persona que encontré en el otro mundo. Hinata se quedó tiesa. ¿Otro mundo? Sí. Pero te lo explico después. Naruto miró el cielo. La luz bajaba y el aire enfriaba la piel con esa promesa de noche que vuelve todo más silencioso. Vamos. Está anocheciendo. Tu padre se va a preocupar. En ese momento, Jiraiya apareció frente a ellos. Chicos. Preparen sus cosas. Mañana vamos a una misión. Naruto parpadeó. ¿Misión con usted? Sí, Gaki. Iremos a buscar a la futura Hokage. Naruto abrió los ojos. El viejo se retira. Sí.
Por eso iremos a buscarla. Naruto e Hinata asintieron al mismo tiempo. ¡Ay! Los espero mañana temprano en la entrada de la aldea, dijo Jiraiya, y desapareció. Hinata le dio un beso rápido a Naruto antes de entrar al complejo. Hasta mañana, Naruto-kun. Adiós, Ime-chan. A la mañana siguiente salieron de Konoha. El camino olía a tierra y hojas. El sol todavía no calentaba del todo, y aún así Naruto caminaba como si el mundo ya le quedara pequeño. Jiraiya lo miró de reojo, incrédulo, como si hubiera visto crecer un monstruo sin darse cuenta. ¿Cómo llegaste a este nivel en tan poco tiempo? Naruto respondió sin orgullo, solo hechos. Fue duro. Me ayudaron los clones, y una habitación especial. Hinata ladeó la cabeza. ¿Habitación especial? El señor Whis me llevó con Kami-sama. Entrené en la habitación del tiempo. Jiraiya se detuvo un segundo. ¿Entrenaste con Kami-sama? No. Solo nos facilitó la habitación. Hinata frunció el ceño, intentando imaginarlo. Una habitación del tiempo. Sí. Permite entrenar un año en un día. Jiraiya soltó un silbido bajo. Increíble. Hinata lo miró. Entonces, ¿a nosotros nos harán algo parecido? Naruto no prometió. Eso lo decide el señor Whis. Llegaron a un pueblo donde un contacto decía haber visto a Tsunade. Jiraiya advirtió, seco. Tiene la costumbre de no pagar sus deudas de apuestas. Naruto ladeó la cabeza. O sea, es tramposa. Sí. Y tiene un apodo. Apodo. Hinata se acercó un poco, curiosa. La legendaria perdedora. Naruto exhaló corto. Ahora se entiende. Jiraiya se distrajo con una mujer que le coqueteó y le dejó dinero a Naruto para el hospedaje. Naruto y Hinata se fueron tomados de la mano, sin prisa, con esa calma rara de quienes ya no creen que el peligro sea un rumor. Encontraron hotel. Ya dentro, Naruto le explicaba lo básico del ki cuando su expresión cambió. Alerta inmediata. La piel oyó antes que el oído. Hinata. Escóndete. Ella se tensó. ¿Por qué, Naruto-kun? Siento dos presencias. No vienen con buenas intenciones. Hinata tragó saliva, pero obedeció. Ay, ten cuidado. Naruto asintió. No te preocupes. Golpearon la puerta. Naruto abrió. Dos figuras con capas negras y nubes rojas lo miraron sin rodeos. El pasillo pareció estrecharse por la manera en que ocupaban el espacio, como si la luz misma se sintiera incómoda con ellos. Itachi habló primero, sereno como un cuchillo sobre la mesa. Naruto Uzumaki. Vendrás con nosotros. Kisame sonrió, con hambre en los dientes. Déjamelo a mí, Itachi. Un grito cortó el pasillo. Itachi. Naruto giró. ¿Sasuke? Sasuke apareció con rabia pura, como si el aire se le incendiara en la garganta. Naruto, no intervengas. Tengo asuntos pendientes con este traidor. Kisame se adelantó, burlón. Asunto de hermanos. No es tu asunto. Nos enviaron por ti, mocoso. No terminó. Naruto entró sin aviso. El puño le cayó al abdomen a Kisame en el punto exacto donde el cuerpo guarda el aire para resistir golpes. El impacto le apagó la arrogancia en seco. Kisame sintió la presión hundirse, la respiración cortarse, y el torso plegarse por reflejo. El sable se le quedó a medias, como si hasta el metal dudara. Kisame cayó de rodillas, manos al vientre, ojos abiertos por sorpresa más que por dolor. No me importa, dijo Naruto, y la frase le salió plana, como un hecho. Itachi lo miró, sorprendido. Sasuke también. Itachi se movió con esa eficiencia silenciosa que asusta. La mirada atrapó a Sasuke, y el genjutsu cayó como una puerta cerrándose. Sasuke se desplomó en un parpadeo, como si lo hubieran desenchufado. Ahora es mejor terminar antes de que, Naruto no lo dejó terminar. El golpe al estómago de Itachi fue igual de limpio, pero no igual de simple. El cuerpo de Itachi intentó tensarse, intentó contener, intentó convertirlo en resistencia, y aún así el aire se le fue. Las rodillas cedieron. El control se le escurrió de los dedos. Cayó inconsciente antes de que el genjutsu pudiera convertirse en cadena para otros. Naruto lo miró sin emoción. No son tan fuertes. Kisame se levantó con esfuerzo, furioso. Desenvainó su espada y el pasillo se tensó con el filo, con esa promesa de violencia larga. No sé cómo dejaste inconsciente a Itachi, pero conmigo no podrás. Naruto lo miró fijo. ¿En serio? Kisame atacó. La hoja cortó el aire con golpes pesados, buscando partirlo por fuerza bruta. Naruto se movió en distancias mínimas. Un paso adentro del arco, un giro de hombro, una inclinación que hacía pasar el filo a un dedo de su piel. Cada esquiva no era huida, era lectura. Naruto le dejaba creer que estaba cerca para que abriera más de la cuenta. Y Kisame abrió.
La espada pasó de largo por medio palmo, y en ese hueco Naruto entró. El golpe no fue bonito. Fue final. Kisame sintió el impacto antes que el dolor. Algo le apagó la voluntad, le robó el soporte y le lanzó el mundo hacia atrás. Cayó. El cuerpo intentó moverse por instinto, y luego no se movió más. Cuando Jiraiya llegó, venía con Tsunade cargada en un hombro, medio dormida, borracha y molesta. Se detuvo al ver a uno inconsciente y a otro muerto. Gaki, ¿qué pasó? Naruto lo dijo sin adornos. Vinieron por él, pelearon, Sasuke apareció, Itachi lo derribó, él los detuvo. Jiraiya lo miró con los ojos demasiado abiertos. Derrotaste a 2 rango S. ¿De un golpe? Sí. Mejor volvamos. Hay que llevar a Luchia. Parece estar bajo Genjutsu. Mientras Jiraiya sellaba a Itachi en un pergamino, Hinata salió de su escondite, todavía temblando. Naruto-kun, ¿está todo bien? Naruto le sostuvo la mirada y le bajó el pánico con la voz, con la presencia. Sí. No hay nada de qué preocuparse. Hinata miró el cuerpo de Kisame y luego a Naruto. ¿Por qué no querían recuperar su espada? Naruto se rascó la nuca, incómodo. Porque se me pasó la mano, y ya no respira. Hinata tragó saliva. No celebró. Solo se pegó un poco más a Naruto, buscando seguridad con el cuerpo, como si la cercanía pudiera sellar el miedo. Naruto puso una mano sobre el sello que contenía a Itachi. Cerró los ojos. Revisó recuerdos. Cuando los abrió, el ceño le pesaba como piedra. Itachi fue un peón en la masacre del clan Uchiha. Jiraiya lo miró con seriedad. Explícate. Naruto contó lo que vio. Completo. Jiraiya asintió, con enojo contenido. Entonces ahora entiendo. Yo tenía sospechas, pero no pruebas. Con Danzo muerto, esto cambia. Naruto no se desvió. Lo llevamos sellado. Cuando Tsunade acepte ser Hokage, que ella se lo explique a Sasuke cuando esté estable. Bien. Días después encontraron a Tsunade bebiendo en un restaurante. Jiraiya fue directo. El viejo quiere que seas su sucesora. Tsunade soltó una risa con desprecio. No aceptaré ese puesto. ¿Y tú, vienes de niñero? Miró a Naruto y a Hinata como si fueran polvo en su sandalia. 2 niños débiles. No tienen fuerza. Hinata bajó la mirada. Naruto lo vio y se le tensó la mandíbula. Al menos yo no soy una anciana que se cree joven. Tsunade lo fulminó. ¿Qué dijiste? Lo que escuchó. Y soy Chunin. Shizune abrió los ojos. ¿Eres Chunin? Sí. Tsunade se burló. La aldea ha decaído. Naruto no se contuvo. Como su edad y su estado físico, fósil. Tsunade apretó los dientes. Deja de decirme vieja. Usted empezó subestimando. Tsunade se levantó. Me tienes harta. Tú y yo, afuera. Aceptaron la apuesta. Si Tsunade ganaba, Naruto le daba todo su dinero. Si Naruto ganaba, ella le daba su collar y volvía a Konoha como Hokage. Tsunade sonrió, confiada. Si me das un golpe, ganas. Para que sea justo, usaré un dedo. Naruto la miró sin admiración. Se está confiando demasiado. Ven. Muéstrame si puedes. Naruto desapareció. Tsunade sintió un toque en la nuca, casi insultante de lo suave. Quiso girar, quiso hacer de su fuerza una respuesta, y la oscuridad le cayó encima antes de que pudiera reaccionar. El cuerpo no negoció. Se apagó. Shizune se quedó helada. Naruto miró a Tsunade en el suelo. Y yo creí que daría más pelea. Hinata lo abrazó, aliviada. Felicidades, Naruto-kun. Naruto le devolvió el abrazo sin vergüenza. Dígale que la espero aquí. Que cumpla el trato. A partir de ahí, los hechos siguieron el curso conocido, con una diferencia pesada. Hinata estuvo presente y Jiraiya no estaba drogado. Orochimaru apareció con Kabuto. Tsunade se negó a curarlo. Naruto tomó la iniciativa y soltó órdenes claras. Jiraiya contra Kabuto. Shizune e Hinata protegiendo a Tsunade. Naruto se enfrentó a Orochimaru y lo fue arrinconando sin necesidad de transformarse. Orochimaru intentó comprar tiempo con distracciones. Serpientes brotando como látigos, un cambio de ángulo, un retroceso que buscaba atraerlo a una trampa. Naruto le negó el ritmo, cortándole la distancia justo cuando Orochimaru quería respirar. Cada vez que Orochimaru abría la boca para reír, Naruto ya estaba dentro de su espacio, obligándolo a retroceder con la dignidad hecha jirones. Kabuto se movió hacia Hinata. Naruto lo sintió y no lo pensó. Se puso delante. El kunai iba hacia ella. Entró en el pecho de Naruto. La sangre salió caliente. Naruto cayó de rodillas, y luego al suelo, y el borde del mundo se le volvió borroso, como si la realidad se estuviera deshilachando. Hinata lo vio. El aire se le rompió en la garganta. Naruto-kun. Kabuto se burló. No pudo ni contra un simple kunai.
Hinata levantó la vista. Sus ojos cambiaron a esmeralda. El chakra subió y presionó el suelo. El terreno se agrietó cerca de sus pies como si la rabia tuviera peso real. Eres un maldito. La energía explotó. Su aura dorada se encendió como incendio. El cabello se erizó, elevándose con violencia. La luz no la rodeaba. La nacía. El aire vibró, tembló, y por un instante pareció que el mundo entero retrocedía medio paso. Y una cola apareció detrás de ella. Jiraiya quedó rígido. Ella también. Orochimaru giró, alarmado. Otra más, si es igual al mocoso, tengo que eliminarla. Jiraiya lo interceptó. Tú y yo tenemos una pelea pendiente. Hinata dejó a Naruto con Tsunade y Shizune y fue directo por Kabuto. Kabuto intentó completar otra técnica. Intentó moverse con esa precisión médica que da miedo. Intentó confiar en su regeneración como si fuera un escudo. Hinata no le dio tiempo. Entró en su distancia, y cada golpe fue una decisión. El primero le cortó el intento de sello. Muñeca desviada, dedos entumecidos por el impacto, la técnica muriendo antes de nacer. El segundo le sacudió el pecho y le robó aire, dejándolo con el cuerpo rígido y la mente atrasada medio segundo. El tercero le barrió el paso. Kabuto quiso retroceder y el pie no encontró suelo firme. Cayó mal, y ese error le abrió la mandíbula a la siguiente embestida. Esto es por Naruto-kun. Hinata levantó la mano. El ki le giró en la palma como una esfera comprimida, demasiado densa para ser solo luz. Crush Cannon. La descarga lo desintegró. Hinata cayó inconsciente después, volviendo a su forma base, como si el cuerpo hubiese pagado todo el precio de golpe. Orochimaru se retiró. Había perdido a Kabuto y no quiso arriesgarse más. Jiraiya cargó a Hinata y volvió con Tsunade, que estabilizó a Naruto. Ambos quedaron inconscientes. Al amanecer Naruto despertó. Hinata dormía a su lado. La llamó suave. Ime-chan, despierta. Hinata abrió los ojos y lo abrazó con fuerza, llorando. Naruto-kun. Naruto le sostuvo la espalda, firme. Estoy bien. Tranquila. Creí que te perdía. Naruto buscó algo simple para bajar la tensión. ¿Vamos a comer? Hinata quiso levantarse, y se cayó al intentar dar el primer paso. Hinata recuperó equilibrio con esfuerzo, y entonces ambos lo vieron. La cola. Hinata parpadeó, asustada. ¿Por qué tengo cola? Naruto entendió una parte. Eres como yo. Y. Tu transformación la activó. Me lo explicas después. Después. Te lo prometo. Ahora vamos con el Ero Sennin, y con la abuela. Hinata se sonrojó por abuela, pero lo siguió. Tsunade y Shizune confirmaron lo ocurrido. Naruto fue claro. Nada de mirar la luna llena. Nada de transformarse sin control. También le explicó el riesgo práctico de la ropa al transformarse. Hinata se puso roja. Naruto también. Tsunade los miró con sospecha. ¿De qué hablan? Nada. Dijeron al mismo tiempo. Volvieron a Konoha antes de anochecer. Naruto pasó la noche en el complejo Hyuga, y Yashi aceptó a regañadientes cuando vio la cola. No por gusto, sino porque lo que estaba viendo no cabía en ninguna norma del clan. A la mañana siguiente, en la oficina del Hokage, estaban Jiraiya, Tsunade y Shizune. Hiruzen preguntó directo. Naruto hizo que Hinata mostrara la cola. Hiruzen lo tomó con seriedad. Entonces, eso era lo especial. Ay, viejo, confirmó Naruto. Y sí, Hanabi y Konohamaru también. Pero necesitan entrenamiento. Naruto admitió lo que aún no cerraba. Todavía no sé cómo Hinata activó el Super Saiyajin. Para una explicación completa, necesito a Whis cuando venga por nosotros. Hiruzen asintió. Entrena lejos de la aldea. No quiero daños aquí. Ay. Naruto pidió a Konohamaru que lo esperara en el campo de entrenamiento número 7 en 15 minutos y dejó claro que saldría del equipo 7, aunque apoyaría cuando hiciera falta. Hinata tomó su mano. Vamos por tu hermana. Ay, Naruto-kun. Desaparecieron. Naruto y Hinata caminaron rumbo al complejo Hyuga. El calor de la tarde se guardaba en las piedras, pero alrededor de Naruto había una quietud extraña, como si el mundo aprendiera a no estorbarle. Iban por Hanabi. Hinata rompió el silencio, la voz temblándole apenas. Naruto-kun, ¿tú crees que llegue a ser tan fuerte como tú? Naruto giró hacia ella. No fue superioridad, fue certeza. Claro, Ime-chan. Además, hasta el momento eras la única en esta aldea capaz de darme una buena pelea. Hinata parpadeó, sorprendida. ¿En serio, Naruto-kun? Claro. Y ahora tienes el Super Saiyajin, pero primero te ayudaré a controlar el ki. Después veremos esa parte. Llegaron al dojo. Yashi y Neji estaban allí, y frente a ellos Hanabi entrenaba con disciplina feroz.
Yashi lo saludó con cortesía medida. Hola, Naruto-san. Hinata, ¿qué los trae por aquí? Naruto fue directo. Venimos a buscar a Hanabi. Voy a entrenarla. Hanabi se detuvo, incrédula. ¿A mí? ¿Por qué? Yashi respondió con calma. Por el mismo motivo que el de Hinata. Naruto asintió. A ella también la entrenaré, pero solo en dos cosas. La otra, el viejo me dijo que la hiciera lejos de la aldea. Yashi comprendió y relajó un poco la postura. Ya veo. Hanabi frunció el ceño, confundida. Otsama, ¿de qué hablan? ¿Y qué le pasó a Hinata One-san? Naruto miró a Hinata, suave pero firme. Ime-chan, mejor muéstrales. Hinata respiró hondo. Deshizo el amarre con cuidado. La cola se desenrolló de su cintura y cayó libre. El dojo se congeló. Neji abrió los ojos como si el suelo se hubiera movido. Y Hinata-sama, sé cómo. Naruto dejó que el impacto se asentara. Larga historia. Resumen. Ella, y dos personas más, son iguales que yo. Neji tragó saliva. ¿Iguales que tú? Sí. Una es Ime-chan. La otra es la que estabas entrenando, y el último es el nieto del viejo. Hanabi se quedó sin aire y explotó. Que yo también. Naruto sonrió, casi divertido por el shock. Sí. Por eso vas a entrenar con Hinata y con Konohamaru. Hinata está a otro nivel ahora mismo, pero sé que, en poco tiempo, ustedes nos alcanzarán. Hanabi ya estaba decidida. Ay. Voy a entrenar con ustedes. Naruto dio media vuelta. Bien. Vamos al campo de entrenamiento. Empezaremos con lo básico. En el campo, Naruto los puso en fila. Lo primero, tocar el ki sin que los consumiera, como tomar el filo de una hoja sin cortarse. Konohamaru lo miraba como si lo viera por primera vez. Entonces, Naruto Nii-chan, ¿nosotros somos igual que tú? Sí. Pero aún les falta para alcanzar esta fase. Eso no significa que no vayan a llegar. Ay. Naruto les explicó el método con paciencia de maestro y cuidado de guardián. Reunir sin forzar, empujar sin romper, dejar que el cuerpo aprenda el camino. El ki, en sus palabras, no era energía bonita. Era presión que podía partir piedra o romper costillas si se soltaba mal. Hinata fue la primera en lograrlo. Luego Hanabi, con terquedad y Hyuga. Konohamaru lo consiguió al final, sudando y concentrado, como si estuviera sosteniendo un cubo de agua con los dedos. 2 horas después, los tres se elevaron del suelo. Primero un palmo. Luego un metro. Luego un vuelo torpe que le sacó a Konohamaru una risa nerviosa, mezcla de alegría y miedo. Hinata volaba mejor. Más rápida, más estable, como si su cuerpo recordara algo antiguo. Naruto asintió, satisfecho. Bien. A Hanabi y Konohamaru los dejaré con un clon para Taijutsu. Ahora, a Hinata le enseñaré otra cosa. Hanabi frunció el ceño. Eso no es justo. Konohamaru cruzó los brazos. Es cierto. ¿Por qué no nos enseñas lo mismo que a Hinata One-chan? Porque ustedes no pueden, dijo Naruto, sin alterarse. A Hinata le enseñaré a transformarse en Super Saiyajin. Ella ya lo despertó, pero no lo controla. Hanabi abrió los ojos. ¿Podemos ver? Sí, Naruto. Se sumó Konohamaru. Naruto suspiró, resignado. Bien, solo por esta vez. ¡Ay! Gritaron ambos. Naruto se giró hacia Hinata. Relájate. Concéntrate. Y recuerda lo que pasó aquel día. Hinata cerró los ojos. La misión. El humo. El grito. Naruto apareciendo frente a ella como un muro vivo, el kunai enterrándose en su pecho. El aire se cargó. La cola de Hinata se mostró por instinto. El cabello empezó a erizarse. La luz llegó en oleadas. Primero un resplandor tenue, luego un estallido más firme, y después el aura dorada encendiéndose alrededor de ella como fuego con pulso. El aire vibró con calor y presión. La hierba cercana se inclinó como si alguien la empujara con la palma. Naruto entrecerró los ojos. Le falta poco. Hanabi estaba fascinada y asustada. ¿Qué le pasa a One-chan? Increíble, murmuró Konohamaru. En la mente de Hinata, Kabuto se burlaba. La imagen de Naruto en el suelo le retorció el corazón hasta romperlo. Y entonces estalló. ¡Ah! La onda dorada salió como un golpe de viento caliente. Naruto sujetó a los niños para que no salieran volando. Hinata. Cabello rubio, erizado. Aura dorada latiendo. El aire vibrando como fuego. La presión le hacía temblar las rodillas a los que no estaban acostumbrados. Naruto habló con calma, pero con filo. Controla tus sentimientos, Ime-chan. Mantente transformada el mayor tiempo posible. Hinata apretó los dientes. Quiso sostenerlo. Quiso dominar esa tormenta, pero el cuerpo le cobró factura.
La luz cedió, volvió a su estado base y cayó de rodillas, agotada. Naruto-kun, lo logré. Naruto sonrió, orgulloso. Bien hecho. Hanabi se acercó, preocupada. One-chan, ¿estás bien? Ay, solo agotada. Konohamaru infló el pecho. Nosotros también llegaremos a ese nivel. Sí, dijo Naruto, pero tendrán que entrenar mucho. Y tengo que preguntarle al señor Whis si hay otro método para llegar al Super Saiyajin sin pasar por un momento trágico. Yo me transformé cuando el señor Whis me mostró la muerte de mis padres. Hanabi ladeó la cabeza. ¿Quién es el señor Whis? Será nuestro maestro. Dentro de 2 meses vendrá por nosotros para entrenarnos. Naruto le dio una semilla a Hinata. La energía le volvió como un golpe de vida. Pero Naruto miró el cielo y el gesto se le quebró. Y además, no podemos estar afuera. Hay luna llena, hasta mañana. Konohamaru señaló. Miren, la luna ya salió. Hinata giró por reflejo. ¿En serio? Mierda, no mires, Hina. Tarde. La luna la atrapó como una orden escrita en sangre. La cola se soltó. El ki se agitó. La piel le ardió por dentro. El suelo vibró. Naruto agarró a los 2 niños. Hanabi, Konohamaru. Váyanse ahora. Konohamaru tragó saliva viendo cómo Hinata empezaba a transformarse. El cambio fue brutal. Un crujido profundo subiendo desde los huesos, el cuerpo creciendo por capas, músculo apareciendo donde antes no existía, piel tensándose, la respiración volviéndose un rugido que parecía venir de la tierra. La arena se levantó en remolinos pequeños, como si el aire huyera. Hanabi tembló. ¿Qué le pasa a One-chan? Naruto apretó los dientes. Ese es el modo Ozaru. Y ella no lo sabe controlar. Avísenle a la Hokage que nadie se acerque a los campos de entrenamiento. Hanabi, trae ropa para tu hermana. No voy a dejarla. Protestó Hanabi. Naruto se agachó hasta su altura. Sus ojos fueron más duros que su voz. Hinata no reconoce a nadie en esa forma. Yo voy a hacerla entrar en razón. Pero necesito que ustedes estén lejos. ¿Quedó claro? Los 2 temblaron, y obedecieron. ¡Ay! Se separaron. Konohamaru hacia la oficina del viejo, volando torpe por puro pánico. Hanabi al complejo por ropa y para avisar a Yashi. Detrás, Hinata ya era un desastre vivo. Naruto miró la luna una sola vez, y tomó su decisión. El ki le explotó por dentro. El mundo se achicó. El modo Ozaru lo reclamó. El crujido de huesos fue un trueno. Su cuerpo creció, la musculatura se apiló como montaña, la voz se volvió grave, animal. La ropa diseñada por Whis se acomodó al cambio como si también supiera transformarse. El suelo vibró bajo su peso. Konohamaru llegó a la oficina del Hokage casi volando, torpe, mal controlado, pero volando, y entró por la ventana con la cara empapada de pánico. ¡Viejo! ¡Ayuda! Hiruzen se levantó de golpe. Allí estaban Jiraiya, Tsunade y Shizune, recién regresados del hospital tras hacer despertar a Luchia y a Kakashi. ¿Qué pasa, Konohamaru? Preguntó Hiruzen. Viejo, lo que pasa es... No terminó. Un estruendo sacudió el aire. Miraron por la ventana. 2 simios gigantes. Uno con ropa, Naruto, el otro sin nada. Tsunade se quedó helada. ¿Qué rayos? Hiruzen comprendió tarde. Sé que uno es Naruto, pero el otro. Jiraiya tragó saliva. Sensei, no me digas que... Hiruzen apretó los dientes. Le dije a Naruto que esa transformación la hiciera lejos de la aldea. Konohamaru lloró, con culpa. Naruto Nii-chan no tiene la culpa, yo la tengo. Yo le dije que había luna llena, y Hinata Nee-chan la vio. Tsunade exhaló, tensa. Entonces, ¿son Naruto y Hinata? Sí, confirmó Jiraiya. Tsunade dio un paso hacia la puerta. Tenemos que ir. Tienes razón, dijo Hiruzen. Konohamaru los frenó con desesperación. No podemos. Naruto Nii-chan dijo que cuando están así no reconocen a nadie, él la controla, pero ella no. Dijo que la iba a hacer entrar en razón. Hiruzen apretó el bastón. Entonces hay que esperar a que Naruto lo logre. Hanabi regresó al campo con ropa. Esta vez no iba sola. Neji y Yashi la acompañaban. Yashi caminaba rápido, el miedo escondido tras autoridad. ¿Estás segura de que Naruto-san podrá hacerla entrar en razón? Ay. Neji miró la ropa, incómodo. ¿Por qué te pidió ropa? No lo sé. Jiraiya y Tsunade no aguantaron y se movieron igual. En el camino se toparon con Yashi, Neji y Hanabi, y fueron juntos. En el campo, ya no había campo. Había ruina. Árboles partidos. Tierra arrancada. Un mapa rehecho a golpes. El aire olía a tierra recién abierta, a madera rota, a polvo caliente. Naruto, en Ozaru, respiró hondo.
Estaba herido. Se había dejado golpear con tal de no lastimarla. Tenía marcas profundas en los brazos, raspones donde la piel se había arrancado contra piedra, y la respiración pesada de quien está conteniendo a un monstruo sin soltar el propio. Hinata, también Ozaru, temblaba. Sus ojos, enormes, dorados por la luz de la luna, buscaban en la devastación una respuesta. Naruto se agachó un poco sobre los talones, bajando su altura como quien intenta no parecer amenaza, incluso siendo montaña. Supongo que ya me reconoces, ¿no, Ime-chan? Hinata tardó un latido, y la voz salió torpe, grave, pero humana en el fondo. ¡Ay! Miró el desastre y le dolió con claridad. Naruto estaba herido, y ella lo entendió como una culpa que no cabía en ese cuerpo gigante. Eso es bueno, dijo Naruto. Ahora hay que esperar a que amanezca. Vamos a estar así hasta mañana. Sí. Hinata bajó la voz, avergonzada incluso en esa forma. Naruto-kun, ¿cómo es que tu ropa no se rompió? Naruto resopló, casi una risa. Whis me diseñó ropa para evitar ese accidente. No te preocupes, tu hermana fue por ropa para ti. Gracias, Naruto-kun. Llegaron los demás. Vieron la devastación. El campo de entrenamiento número 7 ya no existía. Tampoco el 6 ni el 8. Era un solo cráter, una cicatriz enorme en la tierra. Hanabi dio un paso, temiendo. One-chan, eres tú. Hinata giró la cabeza. ¡Ay! Hiruzen avanzó. Naruto. Naruto lo interrumpió. Viejo, yo. Hiruzen negó con calma. Konohamaru me lo dijo todo. No hay problemas. Tsunade señaló las heridas. Cuando vuelvan a la normalidad, ambos al hospital. Revisión. Ay, respondieron. Shizune preguntó, inquieta. ¿No hay forma de volver antes? Naruto fingió pesar. No, lo lamento. A la mañana siguiente, Naruto y Hinata caminaron hacia el centro de la aldea. La luz del sol lavaba la vergüenza con cierta suavidad, pero no borraba lo ocurrido. Hinata, roja, le susurró. Prométeme que no viste nada. Naruto tragó saliva. Un leve rubor también le subió. Lo prometo, Ime-chan. En el hospital, Sasuke hablaba con Itachi. La verdad de la masacre ya estaba sobre la mesa. Sasuke quería vengarse de Danzo, pero Naruto ya le había arrebatado ese privilegio. En el centro, Tsunade recibió el sombrero y juró como quinta Hokage. Días después, en su oficina, Kurena y Kakashi reportaron lo obvio. Los campos estaban destruidos. Naruto y Hinata miraban a otro lado. Los sensei lo notaron. Tsunade también. Jiraiya lo dijo sin piedad. Deberías decirles lo que pasó ayer. Hinata bajó la cabeza. Yo, fui la que provocó el desastre. Las miradas cayeron sobre ella. Hinata mostró la cola. El silencio fue una bofetada. Tsunade cortó el tema. Los campos se repararían en unos días. Mientras tanto, tiempo libre. Kakashi preguntó lo que todos pensaban. ¿Naruto seguirá en el equipo 7? Tsunade fue tajante. No. Naruto fue removido. Ascendido a Chunin. Tendrá misiones distintas. Sasuke se molestó. Naruto lo frenó con hechos. Ganó el examen, defendió la aldea, y lo último era secreto de alto rango por orden del viejo. Luego Naruto pidió un favor a Kurenai. Usar Genjutsu para provocar el disparador en Hanabi y Konohamaru, porque parecía que el Super Saiyajin se despertaba en situaciones críticas, al borde de perder a un ser querido. Kurenai lo miró, tensa. Eso es muy cruel. Lo sé, admitió Naruto. Pero es la única forma que se me ocurrió. Tsunade les asignó otro campo para entrenar y le advirtió que no hiciera locuras. Naruto se fue por los niños, y quedaron de verse en lo que quedaba del campo número 7. 15 minutos después, Kurenai llegó, y con ella Jiraiya, Tsunade, Shizune, Kakashi, Yashi y Hiruzen. Curiosidad, control, familia. Todos querían ver. Naruto bajó la voz con Kurenai, y ella trazó sellos. Hanabi y Konohamaru cayeron en el genjutsu como si el piso hubiera desaparecido bajo ellos. Kakashi preguntó cuál era. Naruto no lo maquilló. La muerte de sus seres queridos. El ki de los niños subió como marea y presionó el pecho de todos. No fue luz bonita. Fue presión real, un empuje que obligó a los adultos a afirmarse. La arena tembló. El aire vibró. Y entonces apareció lo imposible. Una cola para cada uno. Los dos gritaron. El cabello se volvió dorado y se erizó como si un rayo los atravesara. Un aura dorada los envolvió, intensa, palpitante, y el suelo pareció responder con un zumbido sordo. Kurenai susurró, impactada. Se salieron del genjutsu apenas se transformaron. Naruto ordenó, firme. Controlen sus emociones. Mantengan la transformación el mayor tiempo posible. Los niños intentaron.
Se les vio la mandíbula temblar, los ojos húmedos, el cuerpo luchando contra una tormenta interior, pero el cuerpo no aguantó. La luz cedió, el aura se apagó y ambos cayeron inconscientes. Naruto e Hinata los atraparon antes de que tocaran el suelo. Hiruzen murmuró. Increíble. Naruto los acomodó con cuidado. Cuando lo controlen mejor, entrar y salir será más fácil. Yashi miró a sus hijas, con orgullo y miedo mezclados. Entonces, pueden alcanzarte. Sí, dijo Naruto. Les falta, pero lo lograrán. A la mañana siguiente, un grito sacudió el complejo Hyuga. La habitación de Hanabi. Hinata entró corriendo. Hanabi. ¿Qué sucede? Hanabi intentaba ponerse de pie, pero se tambaleaba. One-chan, no puedo mantenerme de pie. Hinata respiró. No te preocupes. Es por tu extremidad extra. Hanabi bajó la vista y vio la cola. Ah. Yashi entró, alarmado. ¿Qué pasa? Te tengo cola, balbuceó Hanabi. Hinata la calmó con ternura firme. Ayer despertaste el Super Saiyajin. Por eso tienes cola. Es normal. Hanabi, poco a poco, recuperó el equilibrio. Yashi carraspeó. Alístense. Desayunen. Naruto-san debe estar esperándolas. Naruto llegó al complejo Hyuga para buscarlas. Notó al instante que ambas hermanas llevaban la cola suelta. El clan las miraba raro. Hasta ese momento, el único con cola era el prometido de la heredera. Naruto frunció el ceño. ¿Por qué traen las colas sueltas? Hinata se sonrojó. Para que Hanabi no se sintiera incómoda, yo solté la mía para que ella no se sintiera extraña. Naruto sonrió, y soltó también la suya, con naturalidad. Hinata abrió los ojos. Naruto-kun. No me importa lo que piense la gente de mí, dijo, y miró a Hanabi con una sonrisa tranquila. La niña respiró mejor, menos señalada, menos rara. Fueron por Konohamaru. Él iba igual. Cola al aire, como si hubiera decidido que la vergüenza era una jaula inútil. En la oficina de Tsunade se toparon con el equipo 10, que se quedó petrificado al ver a los 4 con cola. Tsunade les dio el campo de entrenamiento número 12 y amenazó con la mirada. No lo destruyan. Ay, respondió Naruto. En el campo número 12, Naruto los alineó. Recuerden que provocó su transformación. Controlen sus emociones. Mantendrán esa sensación todo el día. Quiero que el cuerpo se acostumbre. Quiero que transformarse deje de ser un accidente. Ay. Respondieron los 3. Entrenaron así durante 2 meses. Al cumplirse el plazo, los 4 esperaban en la entrada de la aldea. Naruto, Hinata, Hanabi y Konohamaru. Naruto miró el camino, impaciente. Me pregunto cuánto se demorará. Nada. La voz apareció detrás, como si el aire hablara. Whis estaba ahí. Y se quedó inmóvil un segundo al ver lo evidente. Hinata, Hanabi y Konohamaru también tenían cola. Naruto-san, no me digas que ellos. Ay, asintió Naruto. Pero la única que controla el modo Ozaru es Hime-chan. Whis sonrió, genuinamente complacido. Veo que no perdiste el tiempo. Naruto sostuvo la mirada. No había disculpa. Había deber cumplido. Whis dio una palmada suave. Bien. Es hora. ¿Traen sus cosas? Los 4 asintieron. Entonces, vamos. Y se fueron con él, rumbo a un entrenamiento que prometía cambiarlo todo. Ya habían pasado 3 años desde que Naruto, Hinata, Hanabi y Konohamaru se fueron a entrenar junto al señor Whis. En un planeta lejano, el cielo parecía demasiado limpio para la violencia que sostenía. 5 figuras cruzaban el aire como proyectiles vivos, dejando estelas breves en la atmósfera. Lo que más llamaba la atención no era la velocidad, ni los cráteres que nacían con cada aterrizaje. Era el color del cabello. Una de ellas brillaba con un azul frío, contenido, casi silencioso, mientras las otras 4 cargaban una melena amarilla, larga, salvaje, como llamas extendidas. Desde una roca alta, con la calma de quien no teme a nada, Bills observaba con los brazos cruzados. Es increíble que esos mocosos alcanzaran el Super Saiyajin fase 3, y el otro mocoso el Super Saiyajin Dios Azul. Whis sonrió, cortés, como si la frase fuera un comentario sobre el clima. Lo sé, señor Bills. Pero recuerde que él es la reencarnación de Goku-san. Abajo, el combate seguía. Konohamaru, con el rostro tenso bajo el cabello dorado, escutió el reclamo entre respiraciones. Oye, Naruto Nii-chan. No es justo que uses el Super Saiyajin Blue contra nosotros si todavía no alcanzamos esa etapa. Hanabi lo respaldó de inmediato, el orgullo picándole en los ojos. Es cierto. Naruto flotaba frente a ellos con una tranquilidad que insultaba. Su aura no rugía como la de los otros. Pesaba. Era una presión fina, exacta, como una mano invisible apretando el aire. Vamos,
Dijo, encogiéndose de hombros. Son 4 Super Saiyajin fase 3 contra un Super Saiyajin Blue. ¿Qué esperaban? Además, los 4 pueden llegar al Super Saiyajin Dios Rojo. No entiendo por qué no lo ocupan. Hinata, aún en fase 3, parpadeó como si recordara un detalle olvidado en mitad del fuego. Es cierto. Whis dio un paso, y solo con moverse cambió el clima del lugar. La energía alrededor se asentó, obediente, como si el universo supiera quién mandaba. Lo lamento, pero tienen que terminar el entrenamiento. Hoy regresan a su aldea. Naruto dejó escapar un suspiro, y el azul se apagó como una lámpara que alguien apaga con un interruptor. La presión aflojó. La atmósfera volvió a respirar. Es cierto, no me acordaba. Uno por uno, los 5 Saiyajins descendieron hacia donde estaban el dios de la destrucción y su asistente y maestro. Naruto miró a los demás, sonriendo con esa mezcla rara de seguridad y calidez. Bien. ¿Están listos para regresar? ¡Ay! Respondieron Konohamaru, Hanabi e Hinata al mismo tiempo, como si fuera un juramento. Naruto giró hacia la última. ¿Y tú, Rin-san? La castaña estaba rígida, nerviosa, como si todavía le costara creer que el suelo volvía a existir bajo sus pies. ¡Ay! Whis inclinó la cabeza, amable. Eso es bueno. Y por cierto, les deseo buena suerte. Sobre todo a usted, Rin-san. Rin tragó saliva. Tenía una sonrisa pequeña, frágil, como un vaso recién pegado. 3 años atrás estaba muerta. Y aún así, aquí estaba, con una segunda oportunidad que todavía le dolía de tan grande. Flashback: los 4 Saiyajins viajaban junto a Whis rumbo al planeta del dios de la destrucción para comenzar el entrenamiento. Llegaron rápido, demasiado rápido. El mundo cambió de un parpadeo a otro y, de pronto, el aire era distinto, la gravedad tenía otra intención. Apenas dejaron sus cosas, Whis lo miró con ese brillo atento que solo él tenía. Naruto-san, ¿planea ir por ella al otro mundo ahora? Naruto no dudó. Sí. Quiero que se una a nuestro entrenamiento. Además, sé que ella hará que él recapacite. Que abra los ojos. Que reaccione de una buena vez. Whis sonrió, como si acabara de confirmar algo que ya sabía. Ya veo. Hinata se acercó un paso, curiosa. Naruto-kun, ¿de quién hablas? De una estudiante de mi padre. Está en el otro mundo. Hanabi frunció el ceño, entendiendo demasiado rápido. Otro mundo, no me digas que ella. Konohamaru terminó la frase, más serio de lo normal. Está muerta. Sí, admitió Naruto. Y. Ella es igual a nosotros. Además, merece una segunda oportunidad. Konohamaru levantó una ceja. Oye, Naruto Nii-chan, pero no se necesita estar muerto para ir allá. Naruto se rascó la nuca, como si hablar de milagros fuera algo cotidiano. Sí. Pero gracias al señor Whis podemos ir. Y también podemos hablar con Enma Daio-sama para que traiga a algunas personas. A Konohamaru se le encendieron los ojos. ¡Genial! Whis juntó las manos, como si cerrara un tema con elegancia. Bien. Si están listos, vamos. Los 4 se sujetaron de Whis. El mundo se dobló. La realidad se volvió una línea, y luego una puerta. En un abrir y cerrar de ojos estaban frente a Enma. El ogro gigante los miró con sorpresa controlada. Oh, hola, Naruto. Señor Whis. ¿Qué les trae por aquí? Naruto se adelantó con naturalidad, como si hablar con el guardián del más allá fuera lo mismo que pedir ramen. Señor Enma, quería preguntarle si nos deja pasar al paraíso para ver a unas personas, y además hay alguien que va a venir con nosotros. Enma asintió, práctico. Ya veo. No te preocupes. Y en cuanto a la persona que vaya con ustedes, pasen por aquí antes para dejar registrado. Ay, respondió Naruto, sonriendo. Hinata, Hanabi y Konohamaru se quedaron en silencio, observando. No era solo el tamaño de Enma. Era la manera en que Naruto le hablaba, sin temor, sin reverencia excesiva. Como si el dolor de la muerte no tuviera poder sobre él. Caminaron por el paraíso y el lugar era demasiado tranquilo para todo lo que guardaba. Naruto notó el silencio de los 3 y se giró. Oigan, ¿qué les sucede? ¿Por qué están tan callados? Hanabi habló primero, con la voz apretada. ¿Cómo es que hablaste con tanta naturalidad con él? Y. ¿Cómo es que estamos en el paraíso? Naruto bajó el tono, paciente. Calma. Primero, ya lo conocía. Una vez vine a ver a mis padres. Segundo, venimos a buscar a alguien. Y. Le hice una promesa a alguien de que algún día las traería a ustedes 2. Hinata se señaló, confundida. A nosotras. Ay, dijo Naruto, sonriendo. Y entonces la voz lo alcanzó como un golpe de nostalgia. Sochi.
Kusina apareció como un incendio rojo en un mundo blanco. Corrió y lo abrazó con una fuerza que parecía querer devolverle los años perdidos. Hola, Kazan, murmuró Naruto, correspondiendo el abrazo. Hijo, es bueno verte. Lo mismo, Kazan. Konohamaru se inclinó hacia Naruto, susurrando con asombro. Naruto Nii-chan, ¿quién es ella? Naruto se separó apenas, orgulloso. Es cierto, ustedes no la conocen. Ella es mi madre, Kusina Uzumaki. Kusina sonrió, y luego miró a Hinata y a Nabi con reconocimiento. Un gusto. Por cierto, ustedes dos deben ser las hijas de Ana, ¿no? Hinata abrió los ojos. ¿Conoce a Kazan? Sí, respondió Kusina. Nos conocemos desde la academia. Ella y Mikoto eran mis mejores amigas. Y entonces otra voz, suave y firme, cayó sobre ellas como una campana. Y también recuerdo que eras la más testaruda y terca. Ana Yuga, idéntica en esencia a sus hijas, pero con la autoridad de quien ya no tiene nada que perder, estaba allí con los brazos abiertos. Hinata sintió que el corazón le explotaba. Esa voz es de... Hanabi la completó con un hilo de aire. Kazan. Kazan. Gritaron ambas, y corrieron a abrazarla. Ana las apretó como si quisiera asegurarse de que eran reales. Veo que han crecido mucho, y también veo que tienen algo en común con ese joven y el hijo de Kusina. Hinata, aún con lágrimas, asintió. ¡Ay! Ana sonrió con malicia maternal. Bien, ¿y no me van a presentar a sus novios? Hanabi y Konohamaru se pusieron rojos como si los hubiera golpeado el sol de frente. Hinata tragó saliva, intentando hablar. ¡Ay, él es Naruto Uzumaki, mi novio y... Naruto la interrumpió, tranquilo y directo. Y prometida. El grito fue simultáneo. Están comprometidos. Exclamaron Kusina y Ana. Naruto parpadeó, como si no entendiera el drama. ¡Ay! ¿Qué tiene de malo? Kusina lo miró con ojos brillantes. Hijo, ¿y qué haces aquí? Naruto señaló el motivo con calma. Vinimos por Rin-san. Ella es igual a nosotros. Y. Sería bueno que ella haga reaccionar a Obito. Kusina frunció el ceño, preocupada. Ya veo. ¿Pero cómo harán eso? Whis intervino con una sonrisa impecable. Yo me encargaré. Kusina asintió, confiando. Ya veo. Naruto miró alrededor, recordando algo. Por cierto, Oka-san y Tou-san. Está por ahí, dijo Kusina, despreocupada. Entrenando con Fugaku. Naruto asintió. Entonces es mejor ir por Rin-san para irnos. Ay. Encontraron a Rin en pocos minutos. Como había prometido, observaba a Obito desde lejos. No con rencor. Con esa fidelidad dolorosa de quien todavía cree que alguien puede volver del abismo. Kusina la llamó suave. Rin. Rin volteó. Kusina-san, ¿qué sucede? Ellos vienen a hacerte una propuesta. Rin miró a los desconocidos. ¿Quiénes? Naruto dio un paso. Nosotros. ¿Quién eres? Naruto se inclinó con respeto. Perdón. Mi nombre es Naruto Uzumaki Namikaze. Hijo de tu sensei, y de ella. Rin abrió los ojos. Oh, es un gusto. ¿Y cuál es la propuesta? Naruto no jugó con la esperanza. La sostuvo con ambas manos, firme. Primero, entrenar con nosotros estos 3 años. Segundo, podrás regresar a la vida, a la edad que deberías tener. Rin se llevó una mano a la boca. ¿Hablas en serio? Sí, dijo Naruto. Y. Junto con mi sensei sabemos que eres la única capaz de hacer recapacitar a Obito. Aunque sea a golpes. Rin tembló, y la emoción le rompió la voz. ¡Ay! Acepto. Naruto giró hacia Kusina, como quien deja una nota importante en la mesa. Oka-san, dile a Tou-san y a los padres del Teme que los reviviremos, junto a usted, suegra, pero será cuando terminemos lo que tenemos que hacer. Hinata lo miró con los ojos enormes. ¿Hablas en serio, Naruto-kun? ¡Ay!, respondió él. Pero primero, entrenamiento. Fin del flashback. Naruto respiró, volviendo al presente. Bien. Es hora de irnos al templo de Kami-sama primero, y luego a la aldea. ¡Ay! Respondieron todos, menos Village y Whis. Poco después llegaron al templo. Era el mismo lugar donde alguna vez entrenaron en la habitación del tiempo, pero ahora venían con otro peso en el pecho. Las esferas del dragón. Dende apareció y sonrió al verlos. Hola, chicos. ¿Cómo les fue? Naruto levantó una mano. Bien. Pero veníamos a pedirte las esferas del dragón, ¿no? Lo cortó Dende con una sonrisa, y Mr. Popo apareció con las 7 esferas como si fuera lo más normal del mundo. Hinata se quedó mirándolas, casi sin respirar. Naruto-kun, esas son. Sí, dijo Naruto, y miró a Dende. Dime, ¿cuántos deseos pueden cumplir?
Ahora pueden cumplir 3, respondió Dende, orgulloso. Naruto asintió. Eso es bueno. Bien, es hora. Dende colocó las esferas en el suelo. El aire se oscureció, y no fue simbólico. La luz se dobló, el ambiente se cargó como antes de una tormenta. Rayos cayeron del cielo con un estruendo que sacudió huesos y orgullo. La energía se arremolinó. Una luz gigantesca tomó forma. Shenlong apareció. El dragón era una presencia imposible, tan grande que la mirada no alcanzaba a abarcarlo sin sentirse pequeña. Díganme cuáles son sus deseos. Naruto dio un paso, sin temblar. Shenlong. Deseamos que revivas a mis padres, junto a la madre de mi novia. Eso será muy fácil. Los ojos del dragón brillaron, y el mundo corrigió una ausencia. Minato y Kushina aparecieron. Ana también. La vida volvió a ellos como una orden. Naruto tragó saliva. No lloró. Pero el pecho se le apretó con una fuerza que casi dolía. Shenlong esperó. Mi segundo deseo. Revive a los padres de un compañero de equipo. Su nombre es Sasuke. También será sencillo. Los ojos brillaron otra vez. Fugaku y Mikoto aparecieron, y el aire alrededor de ellos pareció temblar con el impacto emocional. Los recién revividos miraron al dragón con pánico instintivo. Mikoto fue la primera en romper la calma. ¿Cómo estamos vivos? ¿Y qué es eso? Kushina se movió por reflejo y se puso delante de Naruto. Minato hizo lo mismo desde el otro lado. Ana cubrió a Hinata y a Nabi con una postura protectora. Sochi, aléjate de esa cosa. Espetó Kushina, feroz. Naruto alzó ambas manos, rápido. Calma. Él fue el que los revivió. El silencio fue un golpe. ¿Qué? Salió de varias bocas al mismo tiempo. Naruto respiró, sosteniendo el momento. Y, si me lo permiten, tengo que pedir mi último deseo. Shenlong inclinó la cabeza, paciente. Díganme cuál será su último deseo. Naruto miró a los Hyuga, midiendo el peso de lo que estaba por corregir. Deseo que traigas a la vida al padre del primo de mi novia, quiero que él tenga la oportunidad de compartir con su padre y con su madre. Está bien. Eso será fácil de cumplir. Los ojos brillaron por tercera vez. Hisashi apareció, y junto a él, una mujer de mirada suave y firme. Shio. La esfera de emoción explotó en silencio cuando Neji los vio. El chico no caminó. Corrió. Okasan. Tousan. Los dos lo abrazaron como si el abrazo pudiera cerrar todas las heridas de golpe. Shenlong habló por última vez. Si eso es todo, me retiro. Las esferas se alzaron en el cielo, listas para dispersarse, pero Naruto y Konohamaru reaccionaron como si fuera entrenamiento. Se lanzaron, atraparon varias en el aire y se las devolvieron a Dende. Naruto, sin embargo, se quedó con una. La sostuvo con una nostalgia pesada, como si la piedra guardara una promesa antigua. Dende, me quedaré con esta. Espero que no te moleste. Dende lo miró y asintió, comprendiendo sin preguntar. Whis se acercó a Naruto. Había tristeza controlada en su sonrisa. Bien, Naruto-san. Es hora de despedirnos. Naruto bajó un poco la mirada. Entonces, ¿se va, cierto? Sí. Pero puedes ir a verme en cualquier momento. Si quieres seguir entrenando. Naruto respiró, recomponiéndose. Ay. Whis se retiró, dejando atrás una calma extraña. Un vacío que no era pérdida, pero sí cambio. Naruto giró hacia los revividos. Bien. Es hora de irnos. Por cierto, los que revivieron, colóquense un enje para evitar problemas en la aldea. Fugaku dio un paso, serio. Dinos cómo es que nos reviviste. Naruto sonrió como quien se guarda la mitad del mundo en el bolsillo. Larga historia. Solo diré que ese dragón los trajo de vuelta. Mikoto lo miró, ansiosa. ¿Y cómo están Sasuke-chan e Itachi? Naruto lo dijo con una tranquilidad que fue casi cruel. Uno es un emo con tendencias sexuales de dudosa reputación y el otro tiene tendencias suicidas, o más bien quería que su hermano lo matara. Aparte de eso, siguen siendo los mismos. Mikoto y Fugaku quedaron pálidos. Kushina se tapó la boca, entre sorpresa y risa. Guau, eso no me lo esperaba. Hinata apretó el brazo de Naruto. Naruto-kun, ¿no crees que exageraste con esa aclaración? ¿Qué? Solo dije la verdad, contestó él, y luego murmuró, apenas. Y eso que mentí un poquito. Hinata solo suspiró. Ay. Naruto extendió la mano. Bien. Sujétense de mí. Nos vamos. Ay, respondieron todos, al unísono. Regreso a Konoha en la aldea, en la oficina del Hokage, estaban Jiraiya, Tsunade, Shizune, y Hiruzen. Jiraiya apoyó los codos en la mesa, inquieto. Ya hace 3 años que partieron, me pregunto cuán fuertes se habrán vuelto. Hiruzen exhaló lento. Mucho. Naruto ya era fuerte. Imagínate ahora. Tsunade se encogió de hombros, como si el destino fuera un trámite.
Solo nos queda esperar a que lleguen. Jiraiya iba a responder, cuando su piel se le erizó. Presencias conocidas. Demasiado. Giró la cabeza. Y ahí estaban. Los 4 Saiyajins, más 5 figuras adicionales bajo Enje. Naruto sonrió. Hola. El Enje cayó. Y el mundo se rompió en la mente de los presentes. El golpe emocional fue tan fuerte que, por un instante, la oficina se llenó de cuerpos desplomándose. Tsunade y Jiraiya se desmayaron. Hiruzen también. Shizune se fue con ellos. Fue como si el cerebro hubiera dicho, esto no puede ser real, y apagara la luz. Naruto se rascó la nuca, nervioso. Bueno, tal parece que se nos pasó la mano. Hinata lo miró, sería. ¿Tú crees, Naruto-kun? Cuando despertaron, la escena seguía allí, intacta, esperando que aceptaran lo imposible. Hiruzen habló primero, con la voz temblando. Sé cómo es que ustedes están vivos. Naruto levantó una ceja. Bueno, viejo, es una larga historia. Solo diré que fue ayuda de magia. Tsunade lo miró con el ceño fruncido. Ya veo, aunque sé que no nos dirás nada, ¿no? Naruto asintió con una sonrisa inocente que no engañaba a nadie. Kushina miró alrededor, evaluando Konoha como si no hubiera pasado el tiempo. Veo que todo sigue igual. Tsunade se enderezó y señaló a Minato. Minato, ¿retomarás el puesto de Hokage? Minato negó sin dudar. No. Tsunade apretó los dientes, frustrada por un segundo. Naruto se metió con calma. Buen intento, abuela. Naruto, deja de decirme abuela. Espetó Tsunade. Nunca, respondió él, feliz. Jiraiya se frotó la cara, aún aturdido. Naruto, dime. ¿Cómo les fue en su entrenamiento? Naruto miró a los suyos. Orgullo quieto. No arrogancia. Bien. Ellos tienen un buen nivel. Tsunade lo interrumpió con esa autoridad de Hokage que siempre olía a orden y problema. Entonces no te molestará que te hagamos una prueba. Naruto miró a Hinata, a Nabi, Rin y Konohamaru. Nadie se opuso. Por mí está bien, dijo él. ¿Ustedes? Los 4 negaron con la cabeza. No había miedo, solo disposición. Bien, sentenció Tsunade. Campo de entrenamiento número 12. En 1 hora. ¿Y ustedes? Miró a los revividos, supongo que se reintegrarán como ninjas. Kushina miró a Minato. Tal vez. ¿Qué dices tú? Minato sonrió, suave. Tal vez no estaría mal. Fugaku asintió, sobrio. A mí tampoco me molestaría. Mikoto respiró hondo. Yo, lo pensaré. Ana sonrió, peligrosa. Yo no. Aunque tengo cuentas pendientes con Yashi-kun. Kushina se iluminó como si le hubieran recordado un recado divertido. Ahora que dices eso, me recordaste que yo también tenía que hacer algo. Luego miró a Tsunade y a Jiraiya con una calma que daba miedo. Luego arreglaremos cuentas tú y el pervertido de Jiraiya, por dejar a mi bebé solo y no cuidarlo como correspondía. Padrinos irresponsables. A Jiraiya se le borró el color. Tsunade tragó saliva. Hisashi habló con firmeza. Yo retomaré el cargo de encargado de la rama secundaria. Shio sonrió con ojos húmedos. Yo solo quiero ver a mi pequeño Neji. Naruto miró a los Hyuga y lo dijo sin rodeos, como quien limpia un malentendido viejo. Para resumir, hasta hace unos años era un arrogante egocéntrico con problemas del destino, pero después de unos arreglos, ahora es una persona normal. Shio asintió, sorprendida pero agradecida. Tsunade repartió bandas de Konoha a quienes decidieron volver. Naruto chasqueó la lengua, organizando. Bien. Primero vamos al complejo Uchiha, en busca de Lemon y su hermano suicida. Fugaku se endureció. Deja de decirle así a mis hijos. Naruto lo miró, divertido. Guau. Qué poco sentido del humor. Ahora veo de dónde sacó Sasuke el ser amargado. Kushina estalló en risa. Ja ja ja. Así se habla, hijo. Mikoto también se rió, limpiándose lágrimas de pura incredulidad. Fugaku la miró, derrotado. Tú también, Mikoto. Perdón, dijo ella, aún riendo. Naruto levantó una mano. Bien. Sujétense de mí. Nos vamos. Aparecieron en el complejo Uchiha. Sasuke e Itachi estaban entrenando cuando sintieron las presencias, y el mundo se les vino abajo. Sus padres. Vivos. Sasuke se quedó sin aire. Okasan, Tousan. Las lágrimas le salieron sin permiso. Itachi intentó sostener el rostro, y falló. ¿Cómo? Mikoto los abrazó con desesperación dulce, y Fugaku los sostuvo con un silencio que lo decía todo. Naruto se quedó a un lado, dejando que el momento existiera. Es una larga historia, dijo al fin. Solo disfruten esto. Recuperen el tiempo perdido. Y se fue, llevándose al resto. Luego fueron al complejo Hyuga. Yashi observaba a Neji entrenar cuando el aire cambió. La familia apareció, y Neji se quebró al instante. Okasan. Tousan.
Hisashi y Shio lo abrazaron como si quisieran borrar 3 vidas de distancia. Ana miró a Yashi con una sonrisa peligrosa. ¿No me vas a saludar, Yashi-kun? Yashi abrió los brazos, y no alcanzó a hablar. Ana le dio un golpe en la cabeza, seco, como una corrección atrasada con intereses. Eso es por lo que les hiciste a mis bebés mientras no estuve. Luego lo abrazó igual, porque el amor también podía doler. Y así, aturdido, soltó un hilo de voz. Ya no recordaba tu fuerza. ¿Quieres seguir? Preguntó Ana, amable como una amenaza. No, respondió Yashi, con honestidad. Kusina aplaudió, encantada. Así se hace, amiga. Que aprenda quien manda. Yashi miró a Naruto, todavía procesando. Naruto-san, ¿cómo les fue en su entrenamiento? Naruto respondió tranquilo. Lo verán en un rato. La abuela nos quiere hacer una prueba. Minato miró a Yashi con curiosidad. Oye, Yashi, Naruto nos dijo que ibas a ser nuestro consuegro. Yashi asintió. Hizo un trato con los ancianos. Y para renovar el tratado con los Uzumaki, se hizo el compromiso entre él y Hinata. Kusina y Ana se miraron, y en sus sonrisas nació un futuro que daba miedo. Eso es bueno, dijo Kusina. Seremos consuegras, Ana, y podremos malcriar a nuestros nietos. Es cierto, asintió Ana. Me pregunto cómo irán a salir. Las dos comenzaron a fantasear con una alegría peligrosa. Naruto e Hinata, al mismo tiempo, rojos hasta las orejas. ¿Casan? ¿Qué? Respondieron Ana y Kusina al unísono, inocentes como cuchillos. Kusina sonrió, imparable. Además, Sochi, no tiene nada de malo. Quiero bastantes nietos. Mínimo 3. Minato intentó intervenir. Kusina-chan, ¿no crees que exageras con...? No terminó. Sintió la mirada de su esposa. Y esa mirada tenía peso. ¿Decías, Minato-kun? Preguntó Kusina, con una voz demasiado dulce. Minato bajó los ojos. Nada. Hanabi y Konohamaru también se pusieron rojos cuando Ana añadió, sin piedad. Y eso también va para ti, Hanabi, y para ti, Konohamaru. Rin, al margen, se rió bajito, disfrutando la escena sin meterse. Campo de entrenamiento número 12. La hora llegó. Allí estaban los sensei, los compañeros, los curiosos. Mucha gente para un examen que supuestamente iba a ser discreto. Tsunade los vio aparecer. Al fin llegaron. Naruto levantó una mano. Perdón, abuela. Nos retrasamos un poco. Por cierto, ¿por qué están todos aquí? Pensé que sería solo una presentación. Ellos también han entrenado, respondió Tsunade. Y quieren ver el nivel que tienen. Naruto asintió, sin drama. Ya veo. Bien, dijo Tsunade. ¿Quién pasa primero? Rin dio un paso al frente. Yo. Kakashi se quedó helado. Rin, ¿cómo es que estás viva? Rin sonrió, tranquila. Es un secreto. Ahora, veamos qué tan fuerte te has vuelto. Y qué tan fuertes se volvieron los de mi generación. Gui se adelantó con entusiasmo. Yo quiero ver qué tan fuerte es. Rin inclinó la cabeza. Entonces vaya en serio. Porque yo no me contendré. Desapareció. No fue humo. Fue un vacío. Reapareció frente a Gui en el mismo latido en que él intentaba ajustar su guardia. Gui alcanzó a tensar el abdomen, pero la rodilla de Rin ya entraba con precisión quirúrgica. El impacto le robó el aire primero. Se le cortó la respiración como si le hubieran apagado el pecho. Sus ojos se abrieron. Intentó retroceder, y su propio cuerpo no le respondió a tiempo. La segunda acción fue consecuencia pura. El cuerpo de Gui salió disparado hacia atrás, se estrelló contra un árbol con un crujido de madera y quedó fuera de combate antes de tocar el suelo por completo. Rin parpadeó, culpable. Ups, parece que me pasé. Kakashi la miró como si estuviera viendo un fantasma con puños. Sí que eres fuerte, Rin. ¿Qué clase de entrenamiento hiciste? Rin levantó un poco la chaqueta y dejó ver la cola. Kurenai se quedó sin voz. Rin, tú también. Sí, respondió Rin, sonriendo. Tsunade cruzó los brazos, evaluando sin perder tiempo. Bien. Gui no puede continuar. Ya entendimos. Rin, te nombro Chunin Élite. Rin tragó saliva, sorprendida. Pero no discutió. Hiruzen miró a Naruto, pálido. Naruto, ¿qué nivel tienen? Naruto respondió sin alardear, como si diera una cifra cualquiera. Hinata, Rin, Hanabi y Konohamaru están al mismo nivel. Y. Tienen el nivel del señor Bills en un 60%. Los que entendían quién era Bills se quedaron tiesos. Kusina levantó la mano, confundida. Hijo, ¿quién es el señor Bills? Hinata contestó con calma, como si hablar de dioses fuera normal después de 3 años. Es el dios de la destrucción de este universo. El silencio cayó como piedra. Tsunade frunció el ceño.
Entonces, ¿ustedes tienen el mismo nivel? Konohamaru negó. No exactamente. Hiruzen se inclinó hacia él. ¿Qué quieres decir? Konohamaru miró a Naruto con respeto real. El más fuerte de nosotros es Naruto Nii-chan. Logró una transformación más. El señor Whis dijo que nos faltaba poco para alcanzarlo, pero por el tiempo no pudimos. Sasuke dio un paso, con el orgullo mordido por la necesidad. Entonces, ¿el Dobe, a qué nivel está? Hinata respondió sin pestañear. Según el señor Bills, tiene el nivel de cuando él pelea al 90% de su poder total. El campo se quedó sin aire. Sasuke tragó saliva, y aún así insistió. Dobe, te reto. Quiero ver qué nivel tengo. Kiba alzó la voz, igual de terco. Es cierto. Yo también quiero mi revancha. Lee se cuadró, emocionado. Quiero ver qué tan grandes son las llamas de la juventud, Naruto-san. Rin miró a Gui desplomado y luego a Lee. Díganme, ¿Gui se casó y ese es su hijo? Kakashi soltó un suspiro. No. Es su alumno. Rin hizo una mueca. Ya veo. Tal parece que perturbó la mente del pobre chico. Asuma se rió por lo bajo. Ni te lo imaginas. Naruto parpadeó, genuinamente sorprendido. ¿Quieren pelear contra mí? ¿Sí? Insistió Kiba. Es hora de mostrar cuán fuerte soy. Hanabi miró a Hinata con diversión peligrosa. One-chan, parece que tienes un compañero suicida. Hinata sonrió apenas. Sí. Tal parece que no se le ha quitado lo engreído. Kiba se giró hacia ella, ofendido. Hinata, soy tu compañero de equipo. ¿Por qué dices eso? Solo digo la verdad, contestó ella. Naruto suspiró. Bien. Pero retrocedan un poco. Los testigos se apartaron. Todos querían ver, y, en el fondo, todos temían ver. Sasuke activó el Sharingan. Kiba flexionó las piernas. Le adelantó el pie con la convicción de quien no sabe rendirse. Se lanzaron. Naruto no se movió, hasta el último instante. Cuando estaban a un suspiro de tocarlo, él desapareció. El aire quedó vacío donde debería haber estado su cuerpo. Sasuke giró la cabeza, desesperado. ¿Dónde está? El Sharingan buscó líneas, sombras, distorsiones, y no encontró nada útil. Lee intentó hablar, alertar, no terminó. Naruto apareció dentro de su guardia, tan cerca que Lee alcanzó a ver el brillo frío en sus ojos. El golpe al estómago no fue fuerte. Fue correcto. Entró justo donde el cuerpo guarda el aire para sostenerse. Lee sintió el diafragma cerrarse, el aire salir en seco y la voluntad quedarse un paso atrás. Cayó inconsciente antes de entender qué había pasado. Naruto lo sostuvo un instante para que no se golpeara peor, y lo dejó en el suelo con cuidado. Te confiaste. Kiba rugió y se lanzó. Sasuke lo siguió. Y entonces ambos se toparon con una pared invisible. No porque Naruto bloqueara, sino porque su lectura era absoluta. Cada ataque era respondido con un mínimo ajuste que lo dejaba fuera de peligro y, al mismo tiempo, los dejaba a ellos más frustrados, más abiertos, más torpes. Kiba tiró un golpe. Naruto lo desvió con la muñeca y ese desvío le giró el hombro a Kiba lo suficiente para romperle el equilibrio. Sasuke intentó entrar por el ángulo, Naruto dio medio paso, y ese medio paso hizo que el golpe de Sasuke mordiera aire. El aire, sin embargo, no estaba vacío. Estaba pesado. Sasuke apretó los dientes. Ya, Dobe, deja de jugar y pelea en serio. Naruto los miró. Sin burla. ¿Eso quieren? Ambos asintieron, tensos. Kiba abrió la boca para desafiarlo, y se quedó mudo. Porque el ki de Naruto empezó a elevarse. No era brillo bonito. Era una presión que aplastaba el pecho, que endurecía la garganta, que convertía el campo en un lugar donde respirar costaba más. Minato dio un paso, pálido. Sorprendente. Hinata lo observó con calma. Ella sí entendía el lenguaje de ese silencio. Entonces Naruto-kun, sí peleará en serio. Ana se giró hacia ella. ¿De qué hablas, hija? Hinata iba a responder, pero se le cortó la frase al sentirlo. El chakra de Naruto desapareció. No se apagó. Se volvió imperceptible para quienes solo conocían el mundo como chakra. Pero el ambiente no se alivió. Al contrario. La presión aumentó. Era como estar frente al mar cuando se retira un segundo antes del desastre. Naruto quedó cubierto por un aura amarilla tenue, y su cabello siguió negro un instante, como si el cuerpo sostuviera el último hilo de normalidad. Luego llegó la luz. Una luz blanca azulada lo envolvió por completo, cegando a todos un latido. ¡Ah! Rugió Naruto. Y cuando la luz cedió, ya no era el mismo. El cabello, antes negro, ahora era azul. No un azul bonito. Un azul denso, frío, como metal al borde del hielo. Se movía con una quietud antinatural, como si la energía lo sostuviera desde adentro. La aura era distinta.
No gritaba. Mandaba. El aire vibraba alrededor de él con una presión que hacía temblar el suelo sin necesidad de explotar nada. Kiba retrocedió, por instinto. ¿Qué es eso? Aunque no podían sentir su chakra, el cuerpo sí entendía la amenaza. Las rodillas se tensaban. El pulso se aceleraba. La garganta se secaba. Naruto los miró con seriedad. Bien. Ustedes dijeron que pelee en serio, ¿no? Minato tragó saliva, impactado. Increíble, no logro sentir su chakra. Hinata habló, tranquila, como si nombrara una herramienta. Es lógico. Naruto-kun está transformado en Super Saiyajin Blue. Kusina parpadeó. Super Saiyajin Blue. Ay, confirmó Hinata. Esa transformación es más poderosa que el Super Saiyajin Dios. Jiraiya la miró, aturdido. ¿Dijiste, Dios? Ay. Esa transformación la podemos alcanzar Rin, Konohamaru, Hanabi y yo, pero la que tiene Naruto-kun no. Aún así, él dijo que nos ayudará. Jiraiya solo pudo asentir. Ya veo. Naruto no se movió. No necesitaba. Bien. ¿Pelearán o no? Sasuke y Kiba se miraron, y por primera vez en mucho tiempo, el orgullo entendió que no era suficiente para sobrevivir. Nos rendimos, dijeron ambos. El campo quedó en silencio. Naruto parpadeó, decepcionado. ¿Qué? Y yo quería pelear. Y volvió a su estado base como si nada. Tsunade cruzó los brazos, resignada. Bueno, viendo su nivel, y sabiendo que no puedo ascenderte más, Naruto, Hinata, te asciendo a Chunin Elite junto con Rin. Y ustedes dos, miró a Hanabi y Konohamaru, por lo que me dijo Hinata, están al mismo rango que ellas. Konohamaru sonrió, orgulloso. Hanabi intentó fingir que no le importaba, y falló. Tsunade exhaló. Ahora, si me permiten, es mejor retirarnos. Iban a hacerlo cuando un ruido gigantesco sacudió el aire. Un estruendo grave, casi como un trueno atrapado en un cuerpo humano. Todos se tensaron. Jiraiya llevó la mano hacia un kunai. ¿Qué fue eso? Minato se adelantó un paso, alerta. ¿Un ataque? Hiruzen abrió la boca para ordenar, Naruto levantó una mano, rojo de vergüenza. Perdón, tengo hambre. Se rascó la nuca, nervioso. Kusina lo miró como si le acabaran de confesar el fin del mundo. Sochi, ¿ese fue tu estómago? Naruto soltó una risa incómoda. Sí, ¿qué cosas, no? Jejeje. La tensión se rompió en carcajadas y suspiros. La gente se fue a casa con la cabeza llena de imposibles. Pero no muy lejos. Dos figuras con capas negras y nubes rojas caminaban en silencio, rumbo a la aldea de la arena. No corrían. No necesitaban. El mundo, tarde o temprano, siempre los alcanzaba. Todo iba tranquilo en Konoha. Bueno, casi todo. La noticia había corrido como pólvora húmeda. Gente que estaba muerta volvió a respirar. Nadie sabía el cómo, y ese vacío era peor que cualquier explicación. En las calles, los cuchicheos se pegaban a las paredes. En los puestos, las miradas se quedaban medio segundo de más. Y en los patios, los niños preguntaban cosas que los adultos fingían no escuchar. La aldea seguía funcionando, sí, pero con una tensión nueva bajo la piel. Como si el suelo recordara que la realidad ya se había quebrado una vez, y podía volver a hacerlo. En la oficina de la Hokage, el silencio duró lo justo para que Tsunade rompiera el sello del pergamino. Leyó una sola línea, y su expresión se endureció. La aldea de la arena pedía ayuda. Akatsuki había secuestrado al Kazekage. Tsunade levantó la vista, fría como una orden. Shizune. Llama al equipo 7 y al equipo de Ui. Shizune no discutió. Ay, Okage-sama. Poco después, la puerta se abrió y el aire se llenó de presencias conocidas. Kakashi entró primero, leyendo el ambiente antes que las palabras. Detrás venían Sasuke y Sakura. Luego Gui con Lee, Neji y Tenten. Kakashi inclinó la cabeza. Okage-sama, ¿qué sucede? Tsunade apoyó los codos sobre el escritorio. Es algo de suma importancia. Akatsuki acaba de secuestrar al Kazekage. La palabra Akatsuki cayó como una piedra en un estanque. Sasuke fue el primero en tensarse, el orgullo intentando convertirse en determinación. Entonces quiere que vayamos a rescatarlo. Sí, confirmó Tsunade. Y además, alguien más se les agregará a la misión. Sakura parpadeó, alerta. ¿Y de quién se trata, Lady Tsunade? Tsunade no titubeó. De su ex compañero de equipo. El silencio se volvió más pesado. Neji fue quien lo verbalizó, midiendo el nombre como si fuera un filo. Así que Naruto nos acompañará. Sí, dijo Tsunade. Debe estar esperándolos en la entrada de la aldea en este momento. Todos asintieron. ¡Ay!
Los dos equipos salieron con prisa, y la oficina quedó con ese eco que deja la urgencia. Shizune, ya sola con Tsunade, habló en voz baja, cuidando el respeto. Lady Tsunade, ¿usted cree que haya sido buena idea enviar a Naruto a esa misión? Tsunade soltó una exhalación corta, como si la pregunta le pareciera obvia. Shizune, tú mejor que nadie viste sus habilidades. Es lógico que será capaz de derrotar a esos Akatsuki. Shizune asintió, pero su mente ya iba a la siguiente ficha. Ya veo. Por cierto, ¿qué pasará con Konohamaru Sarutobi, Hanabi y Yuga? Tsunade apoyó la espalda en la silla. Los puse en un equipo liderado por Rin Nohara. Shizune abrió un poco los ojos. Entonces Rin se hizo cargo de aquel equipo. Sí, dijo Tsunade. Ella es la única capacitada para entrenar a esos niños, aparte de Naruto e Hinata. Pero Hinata tiene su equipo, y Naruto dijo que por el momento no quiere tomar uno. Shizune entendió el movimiento. Estrategia limpia. Ya veo, por eso eligió a Rin. Sí, Shizune. En la entrada de Konoha, Naruto ya estaba allí. No esperaba como un chico emocionado. Esperaba como un Chunin que ya había visto demasiadas consecuencias. La postura relajada era engañosa. El cuerpo estaba listo, como una hoja guardada en su funda. Los dos equipos se reunieron frente a él. Naruto los recorrió con la mirada. Kakashi, Sasuke, Sakura. Gui, Neji, Lee, Tenten. Cada uno con su historia. Cada uno con su orgullo. Bien, dijo, serio. ¿Tienen todo listo? Ay, respondieron. Naruto extendió una mano. Sujétense de mí. Vamos a buscar el chakra de Kankuro. Sakura frunció el ceño. ¿Kankuro? ¿Por qué? Naruto no le explicó con paciencia. Le explicó con hechos. ¿No te lo dijo la abuela Tsunade? Kankuro fue herido. Lo envenenaron durante la pelea contra Akatsuki. Por eso vas tú. Sakura apretó los labios y asintió. La responsabilidad le entró por la espalda. Ay. Kakashi inclinó el rostro. Ya veo. Naruto cerró los ojos y se llevó 2 dedos a la frente. No había humo ni sellos. Solo una tensión breve del aire, como si el mundo contuviera el aliento. Y entonces, el espacio cedió. Temari estaba junto a Kankuro cuando los de Konoha aparecieron frente a ella como si el desierto los hubiera escupido. La rubia se quedó tiesa. ¿Pero cuándo? Naruto ya estaba dando órdenes, sin perder tiempo. Sakura, encárgate de curar a Kankuro. Nosotros vamos por Gaara. Sasuke giró hacia Naruto, irritado por el tono. Oye. ¿Quién te dejó a cargo de la misión? Naruto lo miró sin rabia, pero con una dureza que lo callaba por dentro. Eso no importa. Si no nos movemos, Gaara podría morir. Kakashi frunció el ceño, evaluando. Naruto, ni siquiera tenemos rastro. Naruto señaló el aire, como si la respuesta fuera obvia. ¿Y cómo cree que llegamos aquí? Neji lo entendió antes que los demás. Eso quiere decir que ocuparás el mismo método, ¿no? Sí, confirmó Naruto. Por eso tú, Kakashi y Sasuke vienen conmigo. Nos encargaremos de Akatsuki. Gui dio un paso. ¿Y nosotros con Lee y Tenten? Naruto giró hacia él. Tú y Tenten se quedan aquí. Lee viene con nosotros, pero su trabajo será traer al Kazekage de vuelta. Kakashi lo miró de reojo. Veo que ya tenías un plan. Sí, respondió Naruto, y no perdió más tiempo. En fin, vamos. Naruto volvió a llevarse los dedos a la frente. Esta vez el aire pareció buscar algo, como un perro olfateando un rastro que casi no existe. Chilló, que observaba con desconfianza, abrió la boca para protestar. ¿Y ustedes creen que se les? No terminó. Naruto abrió los ojos. Lo encontré. Y desaparecieron. Aparecieron en un lugar frío, casi sin viento. Una roca enorme cortaba el paisaje. Kakashi miró alrededor. Naruto, aquí es. Sí, dijo Naruto. Detrás de esta roca está Gaara. Kakashi vio el sello en la entrada de la cueva y frunció el ceño. Tiene un sello. ¿Será difícil romperlo? Ataque, a un lado. La frase no fue falta de respeto. Fue urgencia. Naruto levantó la mano. La energía se formó como una esfera compacta, no de chakra, sino de ki. Un núcleo brillante que zumbaba con presión real. El aire alrededor se tensó como cuerda mojada. Naruto la lanzó. El impacto no explotó. Arrancó el mundo. La entrada de la cueva desapareció en un estallido que vomitó piedra, polvo y calor. La onda golpeó la roca, sacudió el suelo, y el eco tardó un segundo de más en morir. Dentro, el ritual se interrumpió con violencia. Sasori se giró. ¿Qué sucede? Deidara abrió los ojos, sorprendido. No lo sé. La voz de Pain, fría como sentencia, se impuso sobre el caos. Encárguense de ellos.
Eviten que recuperen al Jinchuriki. Naruto apareció en la abertura recién creada, sin humo, sin dramatismo. La primera esfera de ki pasó rozando a Sasori, obligándolo a moverse por instinto. No fue un ataque para fallar. Fue una prueba de reacción. Entrada, presión, desplazamiento. Naruto lo estaba midiendo. Le ordenó. Tu turno. Lee se lanzó como una bala. En un parpadeo llegó Gaara, lo sujetó, y regresó con él al borde de la cueva. Deidara intentó avanzar, furioso. No dejaré que se lo lleven. Me costó mucho trabajo capturar a ese, otra esfera de ki lo cortó, obligándolo a esquivar. El arte se convirtió en supervivencia. Naruto juntó las manos. Jutsu clon de sombra. Un clon apareció a su lado, idéntico, sólido. El clon tomó a Gaara junto con Lee y desapareció hacia la arena. Sasori apretó los dientes, mirando a Deidara. Maldita sea. Deidara, dejaste que escaparan. Deidara chasqueó la lengua. Cállate. Lo sé. Sasori no bajó la guardia. No podemos confiarnos. Se ven fuertes. Deidara sonrió, esa sonrisa de alguien que se enamora del caos. Bien, veamos de qué son capaces. Naruto no desperdició palabras. Sasuke, ataque, Neji. Les encargo a Sasori. Yo me encargo del afeminado. Deidara se encendió. ¿Qué dijiste, maldito? Fue a moverse, pero Naruto ya estaba encima. No entró con fuerza. Entró con precisión. Puño al centro, directo al estómago. Deidara sintió el aire escaparle como si el pecho hubiera perdido el derecho a cerrarse. El cuerpo se dobló por reflejo, los ojos se abrieron, y el orgullo cayó primero. Naruto lo dejó volar. Distancia suficiente para que entendiera que estaba fuera de liga. Mientras Sasori se enfrentaba a Kakashi, Sasuke y Neji, Naruto fue tras Deidara. El Akatsuki se incorporó con rabia y lanzó bombas en abanico. Naruto las esquivó con movimientos mínimos, entrando y saliendo del alcance como si el peligro fuera lento. Deidara buzó. Maldito. Ahora estás en problemas. Me encargaré de capturarte por haberme insultado. Naruto lo miró con cansancio controlado. Solo digo la verdad. Además, creo que no eres capaz de pelear contra mí. El insulto fue gasolina. No me subestimes, maldito. Deidara atacó con una lluvia de explosivos pequeños. Naruto los evitó, hasta que notó la trampa. Las figuras de arcilla se le pegaron, volviéndose peso, volviéndose amenaza. Naruto bajó la mirada un latido. ¿Pero qué? Deidara levantó la mano y selló con velocidad. Katsu. La explosión lo tragó todo. El humo llenó el lugar como una pared. Deidara sonrió, creyendo en su victoria. Veo que fue mucho más fácil que capturar al de una cola, eso te pasa por, el humo se disipó. Naruto estaba ahí, intacto. Ni una rasgadura. Ni una marca de quemadura. Solo una ceja ligeramente alzada, como si esperara que el arte al menos hubiera sido convincente. Se suponía que tenía que dañarme, dijo, casi curioso. Deidara perdió color. Eso es imposible, tenías que haber muerto. Naruto inclinó la cabeza. Es un ataque potente. Pero no lo suficiente como para matarme. Deidara apretó los dientes. Cambió de plan. Acumuló chakra. Su cuerpo empezó a inflarse de forma grotesca, como si se volviera una bomba viva. Naruto abrió los ojos, sorprendido de verdad. No creo que este idiota planee. Deidara rugió con fanatismo. Ahora verás mi mejor muestra de arte. Y explotó. Naruto escapó del radio de la detonación con un salto de espacio. El aire se rompió y el suelo quedó marcado por la violencia de la onda. Al mismo tiempo, Kakashi, Sasuke y Neji cerraron el combate contra Sasori con una coordinación limpia. Ataque, lectura, presión. Sasori cayó. Antes de apagarse, soltó la información como veneno. Un encuentro, un espía, las filas de Orochimaru. Deidara, malherido por su propio fracaso, escapó del lugar convencido de que Naruto no había sobrevivido, o, si lo hizo, estaría herido. Se reunió con dos figuras. Zetsu y el enmascarado que actuaba como idiota. Tobi habló primero, con su tono ridículo. Deidara-senpai, ¿logró derrotar a ese sujeto? Deidara sonrió, inflado de ego. Claro. ¿Qué esperabas? Zetsu, pragmático, evaluó. Espero que lo hayas herido lo suficiente como para ir en su búsqueda y capturarlo. Deidara asintió. Si sobrevivió, de seguro está herido. La voz de Naruto cayó detrás de ellos, suave y letal. ¿A quién les conviene que yo esté herido? Los tres se congelaron. Deidara giró, pálido. ¿Cómo? Naruto sonrió, apenas. Jejeje. Tú mismo lo dijiste, te confiaste. Desapareció. Apareció frente a Zetsu. Zetsu no alcanzó a reaccionar. No tuvo tiempo para el miedo.
Solo vio la mano de Naruto alzarse, palma abierta, como si fuera un gesto simple. Naruto habló con una palabra que no pertenecía al mundo shinobi, pero sí al mundo del ki. Akai. Zetsu se deshizo. No en sangre. No en carne. En partículas, como si su existencia hubiera sido negada. Una desintegración total, limpia, sin rastro. Tobi se quedó helado. Deidara retrocedió con rabia y terror. Maldito. Naruto no lo dejó terminar. Entró con un golpe que lo apagó por dentro. Y cuando el cuerpo intentó sostenerse, Naruto le lanzó una esfera de ki que lo borró igual que a Zetsu. Silencio. Solo quedaba el enmascarado. Naruto lo miró directo. Obito. Necesito hablar contigo. El aire se tensó. Tobi, Obito, se estremeció. Sé cómo. Naruto bajó la voz. Veo que hiciste bien tu papel, pero ahora no tengo tiempo para esto. Obito apretó los dientes. No importa que hayas eliminado a 2 de ellos, no significa que puedas acabar con mis planes. Naruto lo miró con una calma que, por alguna razón, dolía. Sé que haces todo esto por Rin. Obito explotó. Maldito. Tú no sabes nada. Naruto no retrocedió. Tranquilo. Si me acompañas, te prometo que la verás. Obito soltó una risa rota. Eso es mentira. Ella está muerta. Kakashi la mató. Y si capturo a los Big, podré verla. Naruto apretó la mandíbula. Idiota. ¿No entiendes que Zetsu solo te utilizaba para traer de vuelta a su madre? Eso es mentira. Naruto sostuvo la mirada. Es verdad. Mi maestro me contó los planes. Cómo modificaron la tabla del clan Uchiha. Cómo manipularon a Madara para que traicionara a la aldea. Obito dudó, y esa duda fue una grieta. No te creo. Naruto dio un paso, y el paso no fue amenaza. Fue puente. Confía en mí. Rin está viva. Y está en la aldea ahora mismo. Obito tragó saliva. ¿Cómo sé que no mientes? Naruto lo miró con una honestidad dura. Porque, a pesar de ser el responsable del ataque que mató a mis padres, y el culpable de que me convirtieran en Jinchuriki, no te he eliminado. ¿No crees? Obito se quedó sin voz. Naruto apoyó una mano en su hombro. ¿Ves? Solo confía en mí. Obito cerró los ojos un segundo. Está bien, confiaré en ti. Naruto asintió. Bien. Sujétate de mí. Vamos por los demás. Obito abrió la boca, pero el mundo volvió a doblarse. Aparecieron frente a Neji, Kakashi y Sasuke. Los 3 reaccionaron por instinto. Postura de combate. Miradas duras. Chakra preparado. Naruto levantó la mano, firme. Calma. Ya no es un enemigo. Kakashi sintió que la garganta se le cerraba. Pero Naruto, él es, lo sé, ataque, lo cortó Naruto. Estoy consciente. Pero como ya te dije, no es un enemigo. Kakashi se quedó en silencio. Neji respiró y tomó una decisión. Si tú dices que es de fiar, confío en ti. Sasuke apretó los dientes. Yo no confío mucho en él. Pero, no queda de otra. Naruto asintió. Gracias. En la oficina de Tsunade, el aire era áspero. Tsunade miró a Naruto con desconfianza. ¿Estás seguro de esto? Naruto asintió. Sí. Sé que ella logrará hacerlo cambiar de opinión. La puerta se abrió. Entró una castaña con 2 marcas moradas en las mejillas. Okage-sama, me mandó a llamar. Obito se quedó paralizado. La voz. Esa voz. Rin, eres tú. Rin volteó y se quedó inmóvil. Obito. La alegría la arrastró primero. Corrió hacia él. Lo abrazó. Él la abrazó también, como quien teme que el aire se la lleve. Y entonces la verdad lo alcanzó. El rostro de Rin cambió. La alegría se apagó. El enojo nació como fuego viejo. Obito Uchiha. Obito sintió el terror infantil de cuando ella se enfadaba de verdad. Rin, sé cómo es que, no terminó. Rin lo golpeó. Fue un puñetazo limpio a la mandíbula, con giro de cadera. Entrada, contacto, chasquido de dientes. La cabeza de Obito giró por inercia, el cuello protestó, el equilibrio se rompió. El cuerpo voló un par de metros y se estrelló contra el suelo con un impacto que hizo vibrar la oficina. El silencio se congeló. Rin respiraba fuerte. ¿Cómo se te ocurre hacer todas esas barbaridades? Y entonces, como si su cuerpo no pudiera ocultar lo que era, la cola se mostró detrás de ella. Obito se levantó con la cara tensa. Sé cómo es que tienes esa cola. Rin lo fulminó. Eso no importa ahora. Me explicarás por qué hiciste eso. Y no quiero una estúpida excusa, ¿quedó claro? Obito tragó saliva. H.I. Rin se quebró justo después. Lo abrazó. Y Obito sintió el sollozo contra su pecho. No vuelvas a hacer nada de eso, por favor. No soportaría perderte de nuevo.
le quitó la máscara con una mano temblorosa. Miró su rostro sin apartarse. Y, sin importar nada más, lo besó. Obito cerró los ojos. Lo prometo. Naruto exhaló, viendo una pieza encajar. Bien. Ya que todo está resuelto, es mejor quitar el sello que tienes en el corazón para evitar problemas futuros. Y si esperas un año, Obito, podrás ser 100% humano. Obito frunció el ceño. ¿De qué hablas? Solo confía. Está bien. Naruto juntó las manos e hizo sellos con rapidez. Puso su palma sobre el pecho de Obito. El ki se acomodó como una llave. 8 trigramas. Liberación de sello maldito. El sello emergió en el pecho de Obito como una mancha viva. Tembló, y luego se desintegró, borrándose del mundo. Obito se quedó sin aire. Naruto lo miró. Ahora, sería bueno que le pidieras disculpas a mis padres. Ese sello controlaba tus emociones. Ellos lo entenderán. Obito bajó la cabeza. Ay. En la guarida de Akatsuki, la noticia llegó como veneno. 3 muertos. 2 traidores. Pain no se movió mucho. Solo habló. Tendré que arreglar esto yo mismo. Sus planes se reajustaron. Y cuando llegaran Idan y Kakuzu, los enviaría por el Jinchuriki de 2 colas. Con Obito reintegrado, con disculpas aceptadas por Minato y Kushina, Konoha volvió a la normalidad. Por un tiempo, Naruto entrenaba con Hanabi, Konohamaru, Hinata y Rin. Los 4 estaban al borde del Super Saiyajin Blue. Pero ese borde era una pared. El cuerpo temblaba, la mente se resistía, y el ki se volvía un mar que quería tragárselos. Vamos, dijo Naruto. Sé que pueden. Los 4 cayeron al suelo, exhaustos, con la respiración rota por la sobreexigencia. Hinata miró a Naruto, sudando. Naruto-kun, ¿tú crees que lo logremos? Naruto se agachó a su altura. Sí. Están a un esfuerzo más. Solo falta un poco de entrenamiento. Hablaré con la abuela, y con el señor Whis. Quiero que nos lleve a la habitación del tiempo para ayudarles a llegar a esa fase. Ay, respondieron. Obito observaba desde un lado, inquieto. Oye, Naruto, ¿no crees que se están exigiendo demasiado? Naruto lo miró como si el concepto de demasiado fuera relativo. Esto no es nada comparado al entrenamiento que me dio el señor Whis cuando dominé esta etapa. Hanabi abrió los ojos, incrédula. Eso es broma. No, respondió Naruto. Por eso desaparecí un día entero con el señor Whis cuando llegué a esta fase. Quiero que ustedes alcancen esto antes de pedirle que los meta allí. Rin se limpió el sudor de la frente. Ya veo. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Naruto sonrió. Descansen. Se lo ganaron. En la aldea de la lluvia, la batalla olía a hierro y agua sucia. 4 figuras rodeaban a un hombre herido. Jiraiya respiraba con dificultad. El cuerpo no le respondía bien. La sangre se mezclaba con la lluvia y corría hacia el desagüe como una confesión tardía. Miró hacia arriba, los ojos pesados, pero vivos. Y en esa vida, dejó su última apuesta. Gaki, confío en ti, te dejo mis esperanzas en ti. Lo arrojaron al agua. El impacto fue un golpe frío en el pecho. El mundo se cerró. Y la lluvia siguió cayendo, indiferente, como si nunca hubiera pasado nada. Pasaron apenas unos minutos desde que Naruto, Hinata, Rin, Konohamaru y Hanabi desaparecieron con Whis, y, aún así, el aire de Konoha ya se sentía raro. No como amenaza clara. Más bien como esa incomodidad que se te mete en la nuca cuando la suerte está a punto de cambiar de dirección. Whis los llevó primero al templo de Kami-sama. La estructura flotaba en su calma habitual, como si nunca hubiera visto guerras ni juramentos. Aún así, cuando el grupo pisó el suelo del santuario, el ki de los 5 dejó una presión tenue en el ambiente. Una vibración baja, como un trueno que aún no decide caer. La puerta de la habitación del tiempo estaba ahí, igual que siempre. Simple, silenciosa, engañosa. Antes de entrar, dijo Whis, y los miró a todos con esa tranquilidad que parecía burlarse del concepto de prisa. Alzó el bastón, y fue tocando una por una sus frentes. No fue un golpe ni una caricia. Fue un contacto preciso. Al instante, cada uno sintió una película invisible acomodarse sobre su percepción, como si el tiempo, allá adentro, ya no pudiera morderlos igual. Naruto exhaló, entendiendo el gesto con un respeto automático. Hinata parpadeó, y el alivio le aflojó los hombros. Rin se tensó apenas, como si todavía no se acostumbrara a recibir protección en vez de órdenes. Hanabi apretó la mandíbula, orgullosa de no preguntar. Konohamaru tragó saliva, porque por primera vez el entrenamiento sonaba a algo verdaderamente grande. Entraron. El vacío blanco los recibió con su silencio agresivo. La luz no venía de un sol. Venía de ninguna parte.
El aire era seco, inmóvil, y el suelo parecía más duro de lo normal, como si el mundo adentro estuviera hecho para aguantar golpes. Whis giró el bastón en la mano. Bien. Ahora comenzaremos. Como a todos se les hace fácil controlar el ki divino, nos concentraremos en llegar a ese punto, donde lo superen. Cuando rompan ese techo, despertarán el Super Saiyajin Blue. Naruto inclinó la cabeza. ¿Me pondrá el mismo entrenamiento que a mí? Whis sonrió, como quien ya tenía preparada la crueldad con elegancia. Sí, Naruto-san. Y a usted, le pondré uno aún más duro. Naruto no pidió explicaciones. Ay. El tiempo empezó a caerles encima como lluvia constante. Días. Semanas. Meses. El cuerpo aprendió a callar el grito. La mente aprendió a sostener el vacío sin perderse. El ki divino dejó de sentirse como un incendio y se volvió una corriente. Fría, densa, exacta. No empujaba como rabia. Empujaba como mar profundo. Hinata fue la primera en rozarlo sin romperse. Se vio en su postura. La respiración se le acomodó, la espalda dejó de temblar, y la mirada se le volvió limpia. Cuando el Blue llegó, no fue explosión sino alineación. El cabello cambió con un destello controlado, de negro a azul, como si la noche se hubiera rendido ante una llama fría. El aura no rugió. Presionó. La luz azul no bailaba. Latía con calma, y aún así el suelo vibró bajo sus pies, como si la habitación reconociera que algo divino acababa de nacer allí. Rin lo siguió con violencia distinta. En ella el Blue no entró suave. Entró como una puerta pateada. Sus pupilas se apretaron, el aire alrededor se quebró en una onda breve, y el cabello se tiñó de azul con un resplandor que le afiló la silueta. Cuando estabilizó, su aura quedó compacta, pesada, con una sensación casi cortante, como metal frío pegado a la piel. Hanabi tardó más, por terquedad y por orgullo. Cada vez que rozaba el punto, se le escapaba por un hilo de emoción. Una rabia, una frustración, una chispa. Naruto no la regañó con palabras. La entrenó con hechos. La obligó a repetir el control hasta que la emoción ya no gobernara el cuerpo. Y cuando por fin lo logró, Hanabi no gritó. Apretó los dientes, la luz azul le envolvió el contorno, y el cabello cambió como si alguien hubiera pasado una mano de tinta celeste por cada hebra. Su aura quedó firme y elegante, como un filo envuelto en seda. Konohamaru fue el último. No por falta de talento, sino por lo que pesaba en él. La necesidad de demostrar. Ese peso le torcía el ki. Pero cuando por fin soltó la idea de ser suficiente, el Blue llegó con una claridad brutal. El niño se elevó un palmo del suelo sin querer, y cuando abrió los ojos, el aire alrededor pareció volverse más pesado, más serio. Su cabello azul vibró apenas, y el aura divina lo rodeó como un juramento. Y Naruto. Naruto ya tenía el Blue desde antes, pero Whis no lo dejó descansar ni un segundo. Lo obligó a sostenerlo mientras el cuerpo pedía rendición. Lo obligó a moverlo como si fuera respiración. Y luego lo empujó a lo prohibido. Kaioken. 20. Naruto lo combinó sin romperse. No era un brillo bonito. Era una presión roja que se superponía al azul como un segundo corazón latiendo sobre el primero. Cada pulso rojo quería desgarrarlo, pero el ki divino lo mantenía entero, como si el alma hubiera aprendido a sujetar su propio límite con las dos manos. Cuando el año terminó, los 5 salieron de la habitación del tiempo con la calma peligrosa de quienes ya no necesitan presumir. Whis los miró una última vez, satisfecho. Eso es todo por hoy. Regresen a su aldea. Naruto asintió, y el grupo se despidió sin saberlo. En ese instante, en Konoha, el mundo se estaba rompiendo. Porque mientras ellos entrenaban, Pain ya se había infiltrado. No entró como una tormenta a lo lejos. Entró como una idea inevitable. Sus caminos se movieron por la aldea arrancando vidas con eficiencia. Barras negras, golpes secos, técnicas que negaban la defensa. Un Anbu cayó sin entender siquiera de dónde venía la muerte. Otro intentó formar sellos y se quedó con los dedos congelados, porque el dolor llegó antes que la intención. Obito alcanzó a interponerse cuando uno de los caminos buscó a Minato. No fue heroísmo bonito. Fue reflejo. Fue culpa. Fue amor tardío. La barra que iba a atravesar al Rubicundo encontró el cuerpo de Obito primero. El metal entró. El mundo se le apagó en la garganta. Minato lo sostuvo un segundo, incrédulo, como si sus manos no aceptaran esa realidad. Kusina gritó su nombre con un dolor que no era solo por el presente. Era por todo lo que ya habían perdido una vez. Y entonces Pain subió. Se colocó en las alturas, como un juez que ya decidió. Es hora de que conozcan el poder de un dios, Shinra Tensei. La aldea desapareció. No en fuego. En negación.
Una onda invisible aplastó casas, templos, calles, recuerdos. El suelo se hundió, la piedra se partió, el aire se llenó de polvo y gritos cortados. Fue como si alguien hubiera borrado a Konoha con una palma. A kilómetros de distancia, los 5 Saiyajins sintieron el golpe aunque no lo vieron. Una ausencia brutal en el ki, un hueco donde antes había miles de presencias. Naruto no habló. Solo aceleró. Hinata apretó a Boruto contra su pecho por instinto, aunque no lo cargaba físicamente ahí. Era un gesto mental, una necesidad. Rin tragó saliva. Hanabi y Konohamaru volaron sin preguntar, con el miedo apretándoles los tobillos. Cuando llegaron, no encontraron aldea. Encontraron ruina. Minato estaba apenas en pie. Itachi, Fugaku y Ashi yacían inconscientes. Sasuke seguía respirando, pero el cuerpo ya no obedecía bien. Habían hecho lo imposible, y aún así se habían quedado cortos. Pain los miraba con desprecio tranquilo. Es deplorable ver al gran rayo amarillo en ese estado. Sasuke intentó moverse por orgullo. Corrió. Pain ni se inmutó. Uno de los caminos lo interceptó con un golpe al centro, justo donde el aire vive. Entrada, contacto, el estómago cediendo. Sasuke se dobló, tosió sangre, y el siguiente impacto le apagó la conciencia antes de tocar el suelo. Minato apretó los dientes. Mal, esto se está complicando. Pain levantó una barra negra y la arrojó hacia él con una facilidad insultante. Kusina gritó. Minato. Minato cerró los ojos. Esperó. El final no llegó. Una mano atrapó la barra en el aire. El metal chilló contra la piel, pero no la cortó. Se detuvo como si hubiera chocado contra algo que el mundo no sabía atravesar. Naruto estaba ahí. Su mirada no tenía furia adolescente. Tenía sentencia. ¿Qué planeabas? Preguntó, serio. Pain lo observó con interés. Así que el Jinchuriki por fin da la cara. Naruto dejó caer la barra al suelo, y el impacto levantó polvo, no por peso, sino por intención. Así que tú eres el líder de Akatsuki. Sí. Naruto no perdió tiempo. Ime-chan. Saquen a los heridos. Ustedes también. Busquen sobrevivientes. Rin-san, ve con Hinata. Denles semillas del ermitaño. Hanabi frunció el ceño. ¿Qué? Pero yo también quería pelear. Konohamaru infló el pecho. Es cierto, Naruto ni-chan. Naruto los atravesó con una mirada que no admitía discusión. Será para otro momento. Ahora, muévanse. Rin e Hinata asintieron. Ay. Pain sonrió, confiado. Así que pelearás tú. Esto será sencillo. Los caminos se lanzaron como una jauría. Naruto no los recibió. Los negó. Desapareció. No fue humo. Fue ausencia. El primer camino, el de Asura, alcanzó a girar la cabeza, y el puño de Naruto ya estaba en su núcleo. Entrada corta. Contacto limpio. El cuerpo mecánico crujió como metal viejo. La fuerza lo partió por dentro y lo dejó caer como chatarra sin alma. El de Naraka intentó invocar, abrir la boca, llamar al infierno, Naruto ya estaba detrás. Una palma al cuello, un tirón, y la columna cedió con un sonido húmedo. El cuerpo se desplomó sin terminar el gesto. El camino que absorbía chakra alzó la mano, creyendo que eso lo salvaría. Naruto le entró un golpe en el plexo. El cuerpo se dobló. La mano no absorbió nada porque lo que lo atravesó no era chakra común. Era ki comprimido. El impacto le robó la postura y lo lanzó contra el suelo, donde el cráneo rebotó una vez, y se apagó. Uno tras otro. Cada caída distinta. Cada defensa inútil. No hubo oportunidad de atacar. No hubo tiempo de entender. Cuando el último camino cayó, Naruto levantó la mirada. Bien. Solo quedamos tú y yo. Pain se tensó por primera vez. Y entonces un resplandor dorado bajó como un rayo. Rin apareció transformada, el cabello rubio erizado, el aura golpeando el entorno con presión física. No era luz bonita. Era rabia hecha gravedad. Maldito. Rugió. En su mente ardía el reporte que Kusina le había soltado entre sollozos y polvo. Kakashi muerto. Obito muerto. 2 ausencias más en su lista de heridas. Naruto la miró, sorprendido por el filo. Rin, ¿qué pasa? Rin señaló a Pain con una ferocidad que no pedía permiso. Yo me encargo. Tú ve por el verdadero. Naruto no discutió. Entendió el motivo como un golpe en el pecho. Está bien. Se elevó y se fue, siguiendo el rastro real. Nagato ya lo había sentido. En un escondite húmedo, conectado a su propia máquina de dolor, Nagato abrió los ojos como si los párpados pesaran siglos. Conan, vete. Él estará aquí en cualquier momento. Conan negó con una firmeza suave. No, Nagato. No me iré. No te dejaré solo. Naruto llegó sin romper la puerta.
Apareció, y el aire se apretó. Su presencia no explotaba. Presionaba. El ki divino llenó el espacio como agua fría subiendo por las paredes. Así que tú eras quien manejaba los títeres, dijo Naruto, sin elevar la voz. Nagato lo observó con una mezcla de cansancio y reconocimiento. Veo que eres más de lo que aparentas. Naruto habló. Como habló una vez en otra vida. Con esa terquedad que no se rinde ante la sangre. No lo convenció con golpes. Lo convenció con dirección. Dolor, sí, pero un dolor que no necesitaba convertirse en cadena. Ciclo, sí, pero un ciclo que alguien tenía que romper aunque le costara el alma. Nagato cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, ya no había soberbia. Solo un hombre sosteniendo lo último que le quedaba. Naruto, te dejo mi sueño. El de Yaiko. El de nuestro maestro, en tus manos. Sus manos formaron sellos. Su respiración se quebró. Rinne Tensei. El precio fue visible. El cabello de Nagato, antes rojo, perdió su color como si la vida se lo bebiera. Se volvió blanco. La piel se le afinó. El cuerpo se vació. Y en Konoha, el mundo devolvió lo robado. La cabeza del rey del infierno se alzó entre escombros como un juicio invertido. De su boca salieron almas, una tras otra, regresando a cuerpos que ya estaban fríos. Shizune abrió los ojos de golpe, jadeando, como si le devolvieran el aire a la fuerza. Ino se quedó petrificada. Shikamaru tragó saliva, incapaz de decir nada. Kakashi volvió a respirar entre polvo y silencio, la mirada perdida un segundo, y luego el instinto regresando como un cuchillo. Obito también. Tosió. Se llevó una mano al pecho. Sintió la cicatriz que ya no estaba. Y el temblor que le subió por todo el cuerpo no fue miedo. Fue vergüenza viva. Y en la aldea de la lluvia, Jiraiya salió del agua como un fantasma que se negó a aceptar su propio final. Se tocó el cuerpo, incrédulo. Pero sí, a mí me mataron. En el escondite, Konan envolvió los cuerpos de Yaiko y Nagato en papel, con una delicadeza casi maternal. No era ceremonia. Era despedida. Naruto la observó un segundo, y luego habló con calma. Konan, sé dónde puedes enterrarlos. ¿Dónde estarán seguros? Konan lo miró con recelo. ¿Por qué me ayudas? Naruto no fingió bondad absoluta. Solo dijo la verdad. Es un favor a Nagato. Porque no quiero más cadáveres sin paz. Konan apretó el papel. ¿Y crees que en tu aldea me aceptarán? Naruto sostuvo su mirada. Aceptaron a Obito. Aceptaron a Itachi. Si ellos tuvieron una oportunidad, tú también. Y no dejaré que te hagan daño. Lo prometo. Konan dudó, y luego asintió. Naruto se llevó 2 dedos a la frente y desaparecieron. Aparecieron ante Ta, en el monte Myoboku. El viejo sapo los miró con esa calma que solo da la edad. Naruto-chan, ¿qué haces aquí? ¿Sucedió algo? Naruto inclinó la cabeza. Ta, necesito un favor. Pa lo escuchó. Y cuando Naruto terminó, el sapo exhaló. Entonces, Jiraiya-chan está con vida. Sí. Pa parpadeó, sorprendido. ¿Pero cómo? Naruto bajó un poco la mirada. Sentí cuando su presencia desapareció. Por eso supe, y por eso vine. Quiero que nos dejen enterrar a Nagato y a Yaiko aquí. Que descansen en paz. Pa asintió. Los enterraron allí, donde el mundo era más viejo que la guerra, y el silencio no era amenaza sino descanso. Luego Naruto regresó con Konan a Konoha. La aldea estaba herida, pero respiraba. Cuando Naruto dijo quién era ella, algunos apretaron los puños, otros escupieron odio viejo, hasta que Obito e Itachi dieron un paso al frente. Itachi habló con su voz tranquila, con una firmeza que no necesitaba gritar. Yo me encargaré de vigilarla. Obito lo confirmó con una mirada pesada. Y yo doy mi palabra como Hokage. Konoha aceptó. No por olvido. Por cansancio de odiar. Los días siguieron. Las semanas. Los meses. Akatsuki se apagó como una fogata sin leña. Y, con el tiempo, Konoha volvió a escuchar algo que parecía imposible después de tantas ruinas. Risas. 3 años más tarde, 4 niños corrían por las calles como si el mundo fuera un juego que les debía diversión. Evitaban a los Anbu con dificultad, sí, pero con esa confianza irresponsable que solo tienen los que nacen en tiempos de paz. Menma, pelirrojo, idéntico al fuego de su abuela, miró por encima del hombro mientras corría. Eiji, ¿ves algo? Eiji activó el Byakugan, revisó esquinas, tejados, sombras. Negativo. No hay Anbu a la vista. Mito soltó un suspiro de alivio, el cabello rojo agitándose como bandera. Eiji-kun, qué bueno que los perdimos. Sasame, más pequeña y con los ojos que recordaban demasiado a su madre, se apretó las manos. Qué bueno, porque si Kasan se entera, es seguro que me regañará. Menma se golpeó el pecho, orgulloso.
Yo siempre tengo un plan de respaldo. Mito lo miró de reojo, adivinándolo. Déjame adivinar, irnos a esconder con Only-chan. Menma sonrió. Sí. Él siempre nos cubre. Eiji asintió, contento. Y One-chan está con él. Sasame dudó. También podemos ir donde tu hermana. Eiji palideció. Recuerda que ella todavía vive en el complejo. Y ahí estarían nuestras madres. Mito se estremeció. Cierto. Sasame pensó en otra opción y bajó la voz. Podemos ir a casa de tu hermano Itachi. Menma negó de inmediato. Él nos entregaría. Sasame bajó la cabeza, roja hasta las orejas. Además, a él no le gusta que me junte con Menma-kun. Lo dijo como quien pisa una mina. Y los otros tres lo entendieron. Una vez Sasame había dicho, sin pensar, que Menma le parecía atractivo, y desde entonces su padre y sus hermanos se volvieron ridículamente sobreprotectores. Eiji se rió, aliviando la tensión. Al menos mis hermanas no son así conmigo. Mito asintió. Conmigo tampoco, aunque Tousan es un poco protector. Pero Kasan lo tranquiliza con un golpe. Sasame parpadeó. Interesante, Okasan hace lo mismo con Tousan. Eiji sonrió. Parece que nuestras madres usan el mismo método con nuestros padres. Menma frenó en seco al ver su destino. Sí, pero mejor vamos. Si no, nos atraparán. Llegaron a una casa y tocaron con urgencia. La puerta se abrió. Hinata apareció sosteniendo a un bebé dormido. Su rostro era sereno, pero sus ojos tenían esa amenaza dulce que solo una madre domina. Hola, niños. ¿Ahora qué hicieron? Eiji levantó las manos. Nada, One-chan. ¿Cierto? Los cuatro asintieron con entusiasmo, mientras a sus espaldas cruzaban los dedos. Hinata suspiró como quien ya vio esa película. Eiji, sé que mientes. Eiji reaccionó con rapidez desesperada. One-chan. Te trajimos roles de canela y ramen a Naruto. Mito y Menma levantaron las bolsas como prueba de buena conducta. Hinata los observó, y el cansancio se le aflojó en una sonrisa pequeña. Está bien. Pasen. En la oficina del Hokage, Obito se reía con un cansancio feliz. El sombrero le quedaba extraño todavía, como si el destino siguiera siendo una ropa prestada. Frente a él, 5 ambú estaban cubiertos de pintura. Entonces, fueron engañados por unos niños, dijo Obito, y la risa le tembló en los hombros. El primer ambú apretó el puño, frustrado. Okage-sama, esos niños son demasiado rápidos. No pudimos atraparlos. Minato, a un lado, los miró con una calma sospechosa. ¿Y cómo saben que fueron ellos? El segundo ambú señaló, derrotado. Porque los vimos, y porque firmaron el monte Hokage. Obito iba a responder algo, cuando la puerta explotó hacia adentro. Kusina entró como un incendio con piernas. Detrás venían Ana y Mikoto, igual de furiosas, igual de amables. Kusina clavó los ojos en Minato. Minato, ¿dónde están Menma y Mito? Ana cruzó los brazos. Y Eiji tiene que ser castigado por hacer travesuras. Minato alzó las manos con un gesto de paz. No creen que exageran. Mikoto lo fulminó con una calma peligrosa. ¿Exagerar? Sentimos un poco de orgullo, sí. Pero no estamos de acuerdo con esto. Kusina dio un paso más, y el aire pareció retroceder. Ahora dime, Minato-kun, ¿dónde están? Minato tragó saliva. No lo sé, Kusina-chan. He estado toda la mañana ayudando a Obito con el trabajo. En otra parte, Naruto estaba en el patio trasero, entrenando a los niños con una seriedad que no combinaba con la pintura. Bien, dijo Naruto. Recuerden esto. Tienen que ser sigilosos al momento de pintar. Aunque los descubrieron otra vez, deben ser más astutos. ¿Quedó claro? Los cuatro se cuadraron como si fuera una misión de rango S. ¡Ay, Naruto-sensei! Hinata, meciendo a Boruto, lo miró con una mezcla de ternura y amenaza. Naruto-kun, ¿no crees que si tu madre se entera de que tú los entrenas para hacer travesuras, se molestará? Naruto sonrió como quien ya calculó el riesgo. Sí, pero como ellos son más listos y no dejan rastro, estamos bien. Es fácil. Yo los cubro y ellos me cubren. Además, esto les sirve como entrenamiento. Hinata bajó la mirada al bebé. Espero que no le enseñes esto a Boruto-kun. Naruto miró al pequeño dormido, y el gesto se le ablandó. No te preocupes. Él ya viene con esos genes. Los niños rieron bajito. Y entonces, el mundo les recordó que no todo se puede controlar. No llegó un monstruo. No llegó un enemigo gritando nombres ajenos. Lo que llegó fue un estruendo seco, a lo lejos. Un derrumbe tardío de alguna zona reconstruida, una estructura vieja cediendo por el peso del tiempo y el trabajo apresurado. El sonido corrió por la aldea como un latigazo. Las aves alzaron vuelo. Algunas personas gritaron por reflejo. Menma se quedó quieto.
Oni-chan, ¿qué fue eso? Naruto cerró los ojos un instante y sintió el ki de la aldea. No había presencia hostil. No había esa firma de amenaza que te hace sudar antes de ver nada. Solo nervios. Solo cicatrices. Naruto exhaló. Fue un derrumbe. Nada más. Hinata lo observó, leyendo su calma. ¿Seguro? Naruto asintió, y su mano buscó la de ella sin pensar. Un gesto simple, pero lleno de significado. Estamos aquí, todavía. Seguro. Aún así, Naruto se elevó un poco, solo lo suficiente para mirar por encima de los tejados. No vio enemigos. Vio gente corriendo a ayudar. Vio shinobi levantando escombros. Vio una aldea reconstruyéndose a sí misma, con torpeza humana y voluntad terca. Volvió a bajar al patio. Escuchen, dijo a los niños. Hoy no se pinta nada. Hoy se ayuda. Mito parpadeó. ¿Ayudar? Naruto asintió. Sí. La diversión es buena, pero la aldea es nuestra. Cuando tiembla, se sostiene. Los niños se miraron entre sí. Por primera vez en la mañana, la travesura no les pareció tan importante. ¡Ay! Dijeron, y no sonó a juego. Hinata sonrió con orgullo silencioso. Boruto se movió en su cuna improvisada, apretando la mantita con una manito minúscula, como si el cuerpo supiera que el mundo es grande, pero que el pecho de su madre es suficiente. Al final del día, cuando el sol empezó a bajar y el polvo dejó de flotar, la casa de Naruto y Hinata se llenó de algo que Konoha había extrañado durante años. Ruido de familia. Kusina llegó primero, furiosa, y con los ojos húmedos. Ana entró detrás, tratando de mantener la autoridad, pero sonriendo sin querer al ver a Eiji limpio y a salvo. Mikoto observó a Sasame, le acomodó un mechón y la regañó con una suavidad que solo existe cuando el miedo ya pasó. Minato se quedó en el umbral un segundo, mirando la escena como si fuera un milagro cotidiano. Obito llegó después, sin capa, sin máscara, solo como hombre, y, por un instante, parecía más joven. Los niños confesaron. No por miedo. Por cansancio de mentirle a Hinata. Naruto recibió los regaños como quien acepta un castigo leve por una culpa pequeña. Kusina le dio un golpe en la cabeza, no fuerte, pero sí con intención, y luego lo abrazó tan fuerte que Naruto se quedó sin aire un segundo. No me hagas esto, Sochi, susurró ella, temblando. Naruto la sostuvo. Estoy aquí, Kazan. Y voy a estar. Hinata se acercó con Boruto en brazos. Kusina lo miró, y la dureza se le derritió en la cara. Es hermoso. Ana lo observó también, y su voz salió como una promesa. Nuestra aldea, por fin está llena otra vez. Naruto miró alrededor. Madres que habían vuelto a existir, padres que habían recuperado tiempo robado, niños riéndose en el suelo, Hinata con el bebé pegado al pecho, y el calor de una casa que no se siente prestada. El ki en su interior se acomodó en una calma extraña. No era el silencio antes de pelear. Era el silencio después de sobrevivir. Esa noche, cuando todos se fueron y el hogar quedó quieto, Naruto salió al porche con Hinata. Ella se recostó en su hombro. Boruto dormía adentro, rendido. La luna estaba alta, pero ya no era amenaza. Era solo luz. Hinata habló en voz baja, como si no quisiera despertar ni al mundo. Naruto-kun, ¿crees que de verdad, ya podamos vivir así? Naruto la abrazó con firmeza. No como promesa vacía. Como decisión. Sí, Ime-chan. Vamos a vivir así. Y si el mundo intenta quitárnoslo, lo volveremos a construir. Las veces que haga falta. Hinata sonrió, y el beso que le dio no fue tímido. Fue hogar. Y Konoha, por una vez, se permitió descansar.